2015 sobre lo que sería un ingreso mínimo vital nacional. El ingreso mínimo vital, que se ha focalizado en los niños y en las mujeres, ha venido a completar la última red de protección del sistema de cobertura de rentas que no estaba cerrado, haciéndolo más redistributivo. Gracias, ministro Escrivá, por haber impulsado la política de inclusión en nuestro país y hacer del ingreso mínimo vital una realidad. And now I will go into English to welcome Professor Banerjee. Dear Professor Banerjee, dear Abhijit, I would like to offer you a very warm welcome to our country and thank you on behalf of the audience. Abhijit Banerjee is co-founder of the Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, JPAL, and winner of the 2019 Alfred Nobel Prize with Esther Duflo and Michael Kramer for his studies on reducing global poverty. Professor Banerjee brings insights to a better understanding of the poverty issue and the need to know the context surrounding the most vulnerable, highlighting how essential it is to work in the field together with different social and political agents. His vision of poverty as a multifactorial problem, together with the use of the experimental methodology, have helped in the advancement of new and innovative poverty alleviation programs. It would take several days for his contributions to be summarized, but we can point to one of his last words with a key finding. The long-term effects of targeting the ultra-poor seem to be positive not only on consumption or income, but also on physical health, mental health, productivity work, and political involvement, demonstrating the need to increase the household well-being. This way of public policy design based on evidence, making intensive use of data analysis, has been at the origin of the General Secretariat for Inclusion that I have the honor to lead. This department was created with the aim of promoting the inclusion policy based on the design of one of the most anticipated measures for our country, the minimum income scheme. However, the minimum income scheme was not conceived just as a benefit, but a set of measures. It does not seek to subsidize, but to recover, include, not to let anyone without opportunities. For this reason, inclusion itineraries for the minimum income scheme beneficiaries have been deployed. They are designed and accomplished with the use of data and evaluation. This evaluation will allow the most effective programs to be scaled up. The General Secretariat has started more than 30 projects on different aspects of the social inclusion for the most vulnerable. Dimensions as labor, health, social counseling, child support, digital gaps, and green economy, and vulnerable groups such as single parents, people with disabilities, long-term unemployed, or young people in broken families. We are building up a policy lab. These projects are being driven together with the subnational administrations, with the regions, the Spanish autonomous communities, and the municipalities, and non-governmental organizations to assure that we'll get to have inclusion policy findings all over the country. The projects are run through randomized control trials to measure the effectiveness of the inclusion policy tested. The intensive use of data has been present since the design of the minimum income scheme. We were able to access the best source of data on Spanish households with information on their income and wealth, allowing us to estimate ex ante the coverage of the minimum income scheme. Thanks to this estimation, we have been able to continuously
monitor the beneficiaries of the minimum income scheme, those who have applied for it and not entitled to it, and those who, apparently fulfilling their requirements, have not applied for these benefits. The well-known phenomenon of the non-take-up, so common in means-tested benefits. We have launched several actions that seek to understand and reduce this phenomenon. Today, we have a session dedicated exclusively to the non-take-up. But also, we have defined inclusion metrics. If we want public policies to have inclusion in their objectives, we have to know the phenomenon and know how to measure it. Hence, we have incorporated the dimension of inclusion into the institutionalization of evaluation law. But to promote this innovative model, a specific team is needed. The General Secretariat staff, with extraordinary skills and motivation, and to whom I'm enormously grateful, is made up of people with different backgrounds, being the presence of technicians and evaluators around 80%. I also appreciate the huge effort that my colleagues at the Social Security Department have made for managing such a complex benefit during the pandemic and being in charge of many other benefits of the social shield. The General Secretariat has included the academic support through the collaboration with researchers and institutions I'm also very grateful to work with. For the design of inclusion itineraries, we have the support of CENFI, el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, and JPAL, Poverty Action Lab. But also due to the experimental approach of these projects, an ethical committee was approved to assure the compliance of the ethical principles of our policy lab. Also, for the whole production of the General Secretariat, we have an advisory committee made up of expert researchers and academics from a variety of national and international universities. In some minutes, we'll have a discussion between the President of the Government and the Nobel Prize winner. Next, we will listen to Professor Banerjee's reflections on poverty and the experimental approach to social policies. And then we will enjoy 3 panels about the policy lab that we are developing in the General Secretariat and some case studies together with CENFI and JPAL. I hope you enjoy the event. Thank you very much and welcome. I invite now the President of the Government and the Nobel Prize winner to come up on stage so that we'll give way to the colloquium. Presidente, a lo largo de esta legislatura, el Gobierno ha reforzado y dado prioridad a las políticas sociales y de cohesión social en toda una serie de ámbitos. Esto se reforzó enormemente desde la llegada de la pandemia, el COVID-19. ¿Cuál ha sido el papel de las políticas contra la pobreza y la desigualdad desplegadas en esta legislatura y cómo valora el Gobierno el desempeño del escudo social? Bueno, muchísimas gracias, Milagros, por tu trabajo y también por tu presentación. Gracias también al profesor por acompañarnos en este diálogo que creo que es muy importante porque vamos a hablar del principal desafío que tiene la sociedad española, que es la desigualdad. España es un país profundamente desigual, lo es desde el punto de vista generacional. Son principalmente nuestros jóvenes quienes están sufriendo la desigualdad y su forma más extrema es la pobreza. Pero tenemos también otro tipo de desigualdades, la desigualdad, digamos, social, pero la desigualdad también de género o incluso también la desigualdad territorial.
Pero antes de nada, me permitiréis que en esta semana tan importante, la Semana del Orgullo, pues traslade el compromiso del Gobierno de España por una sociedad que debe identificar sus fortalezas en la diversidad y en la integración de esa diversidad como un activo. Creo que es muy importante en estos tiempos en los que estamos viendo cosas inimaginables al otro lado del Atlántico, donde se están recortando derechos, donde se están dando pasos atrás, 50 años pasos atrás, en cuestiones como, por ejemplo, el reconocimiento de las mujeres a decidir libremente cuándo ser madres y cuándo no, u otros muchos derechos que se están poniendo en solfa como consecuencia de poderes judiciales conservadores, el que reafirmemos nuestra convicción y nuestra determinación por continuar avanzando en todo lo que representa la diversidad y la integración social y el reconocimiento de esa diversidad como un activo de nuestra sociedad. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que comentaba antes con el ministro de Seguridad Social que cuando empezamos a lanzar la idea del ingreso mínimo vital surgieron algunos debates legítimos. Uno de ellos era qué departamento se iba a hacer cargo del ingreso mínimo vital. La Seguridad Social, otro departamento. Creo que acertamos reconociendo el papel protagonista y de liderazgo a la seguridad social del ingreso mínimo vital. Primero, por los profesionales tan extraordinarios que tiene la seguridad social. En segundo lugar, por la implantación territorial que tiene la seguridad social en toda España. Y en tercer lugar, por esto que has comentado tú, si me permites que te tutee, de la necesidad, no solamente ex ante, sino también ex post, de ver exactamente cuál ha sido la evaluación de toda la política del ingreso mínimo vital en nuestro país. Yo quiero decir que realmente el resultado es formidable. El desafío al que nos enfrentábamos cuando empezamos a diseñar el ingreso mínimo vital era formidable, pero los resultados después de todo ese inicio han sido sencillamente espectaculares. Estamos hablando de que hay casi 500.000 de hogares en nuestro país ya cubiertos por el ingreso mínimo vital. Por tanto, estamos más o menos fijando en torno a 1.300.000 los españoles y españolas que están percibiendo ese ingreso mínimo vital. Me gustaría subrayar 3 datos muy importantes. Cuando venía para acá los estaba leyendo. Un 43% de sus perceptores son niños, son menores. En España hay un problema muy serio de pobreza infantil. En torno al 44% son mujeres y un 25% de los hogares perceptores son hogares monoparentales, es decir, hogares que tienen una alta vulnerabilidad a cualquier crisis como las que por desgracia estamos viviendo, primero la pandemia y posteriormente los efectos económicos y sociales de esta guerra en Ucrania. Por tanto, creo que la innovación que hemos implementado en las políticas públicas con el ingreso mínimo vital, a mí me parece que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y simplemente por cerrar, antes le comentaba al profesor y a algunos de los colegas de los ministerios que cuando empezamos a hablar de los fondos europeos durante la pandemia, ya por el primer semestre del año 2020, hice una ronda en las capitales europeas y recuerdo que estuve cenando con la canciller Merkel entonces y ella me dijo, mira Pedro, yo he tenido que defender el ingreso mínimo vital en el Bundestag, en el Parlamento alemán y siempre he defendido que esta era una necesaria reforma estructural que se tenía que hacer en España, que por cierto era una reforma que la propia Comisión Europea en sus recomendaciones específicas de país sistemáticamente planteaba a España y que España, por desgracia, hasta que no entramos nosotros, pues no puso en marcha. Y eso me dio que pensar. Me dio que pensar, primero que me lo dijera la canciller de Alemania. En segundo lugar, Merkel, después de toda la experiencia que tuvimos con la crisis financiera y la respuesta económica que se le dio a esa crisis financiera. Pero me dio sobre todo que pensar en el sentido de que también el propio significado de lo que representan las reformas estructurales que durante la crisis financiera pudieron tener un significado de contrarreforma, de ir en contra de los intereses de la clase media trabajadora de nuestro país, como consecuencia de la pandemia también cambió la perspectiva de actores o actrices tan importantes como Merkel en la gestión de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Y creo que esta es la lección que tenemos que extraer de la pandemia y sobre todo mirar, ahora que tenemos por delante las consecuencias económicas y sociales de la guerra,
la lección que tenemos que extraer y guardar en mente para abordar pues, todo lo que tenemos por delante como consecuencia de esta guerra de Putin en Ucrania. Con lo cual yo quería agradecer y felicitar a la Seguridad Social y agradecer, lógicamente, y felicitar a su ministro, a José Luis Escrivá, por el liderazgo que ha mostrado durante estos meses tan difíciles en una política tan necesaria como es la del ingreso mínimo vital. Gracias, presidente. Professor Banerjee, and what is the price for our society not paying attention to income distribution, redistribution, and poverty? What is that price with your experience? I think there are many prices, and I think it's first what's not going past the functional. I think the true first price is just we live in societies that can afford to not have them happen. We live in societies where children do not need to be denied basic needs, and we should do it. All other functional arguments are important. There are all kinds of good things that come. I'm going to say a little bit about that when people don't feel totally disempowered. But I think the first order fact is, I think, just the misery. And I think if you look at what's happening in the country I live in the United States, it's for the first time since 1918 that the death rates among white males and females between 45 and 60 have been going up. This is the first time. So the population has actually been falling for the first time. And this seems to be connected to huge epidemic of what is sometimes called death of despair. The people dying of overdoses, alcoholism, shooting themselves, gun accidents. There's a whole, and this is large enough that 3 years in a row, that white population I described has shrunk. And this is, so I think the piling of misery is something that we've sort of taken as given, that this is what somehow has to happen. And I think it's worth saying there's no moral or economic justification for it. And so I think we should start by putting it out there that there is the first case for action is one of empathy, of that the people need their dignity, people need to not feel humiliated in order to live. And I think that's first order. One should not ever try to find other arguments before that. But I think there are other arguments. I think children growing up in poverty, I think there's evidence that parents are more likely to be just income. When you get an income shock, the violence in the family goes up. And that children whose parents were violent toward them are more likely to be violent to their children. So there is evidence of the fact that education tends to be, again, something that's not so much about money but about slack, about parents being able to give them the time or just the patience. Children are children, and they deserve the patience that they want. And I think, again, economic stress makes all of those long-term actions, the ones that require patience, more difficult. And I think there's increasing evidence of that. There's also, I think, very clear evidence that if you make life easier for people, it's not that they, I think that the view that that's going to make them just lazy, I think there's very little evidence for that view. I think the income effect on labor supply largely is very, very small, except in specific populations like women who are at the margin of holding a job and doing childcare at home. But if you take the broader population, there's very little reason to worry about all the things that make us ungenerous, I think. And I think finally, I think most importantly, I think there's just so much talent in the world. I think that's the more long-term point to
make, which is that there's so much talent in the world. And it's not that the talent is concentrated among the current elites. There's lots of talent in the world that never gets its expression because the opportunities the set of lucky breaks it takes to make it possible for someone who's from a unfortunate background, from a less advantaged background, to actually make it to the place where they can take advantage of the opportunities. That's always, those accidents don't happen often enough. And so I think in the end, I think societies that manage to have better redistribution also have more social mobility. The US has, as a result of, I think, partly not being generous, has increasingly lost social mobility and has gone from being much more mobile economically than Europe. Tocqueville writes about this in the 19th century, to being much less mobile than Europe. And I don't think that's accidental. Thank you, Professor Banerjee. Presidente, antes nos hablaba de cómo se gestó el ingreso mínimo vital y la importancia que ha tenido el ingreso mínimo vital dentro del escudo social del Gobierno. Con el ingreso mínimo vital, el Gobierno quiere avanzar en políticas basadas en datos y en evidencias que puedan ser evaluadas siguiendo las mejores prácticas internacionales. ¿Cuáles considera las aportaciones más interesantes del ingreso mínimo vital? A ver, yo creo que esta última semana esta es una política sobre todo a favor de la igualdad y contra la desigualdad. ¿Qué es lo que nos han dicho la academia, las principales instituciones financieras internacionales sobre las políticas públicas en España a lo largo de estos últimos 20-30 años? Con independencia de qué gobierno estuviera al frente de España. Bueno, sobre todo que destinábamos muy pocos recursos a las políticas de juventud. Y creo que eso es lo que estamos empezando a invertir con el ingreso mínimo vital como la principal política pública. Y a partir de ahí vamos articulando otras complementarias. Antes el profesor comentaba, sin duda alguna, la política de becas es fundamental. El gobierno es un gobierno que está destinando más de 2.000 millones de euros a las políticas de becas, sobre todo para activar ese ascensor social al cual antes el profesor hacía referencia. Claro, la semana pasada nos encontramos con una administración que amplía el margen para percibir esas becas a aquellas familias que cobran hasta 100.000 euros. Eso es retorcer, violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la renta y, por tanto, de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que, por desgracia, no tienen los niveles de renta en sus familias para poder estudiar lo que ellos consideren oportuno y poder, por tanto, expandir todas sus potencialidades. Por tanto, creo que el ingreso mínimo vital es una apuesta decidida en la lucha contra la pobreza infantil, es una apuesta decidida por las políticas vinculadas con las nuevas generaciones, con la gente joven, y a partir de ahí ir articulando otras políticas en colaboración con las administraciones territoriales, con los ayuntamientos, como has comentado en tu intervención, o incluso también con las ONGs. Creo que estamos en un momento, después de la pandemia, en el que podemos estar en condiciones de ir rompiendo algunos paradigmas que se han instalado en el pensamiento económico y también en la conversación pública a lo largo de los últimos 10 años. Yo recuerdo hace 10 años que se decía que la mejor política social es el empleo. Bueno, claro, eso se dice, o lo dicen aquellos que utilizan esa excusa o bien para crear empleo precario o bien para justificar los recortes en el estado del bienestar. Y creo que con las reformas que está implementando este gobierno y también, lógicamente, con la fortaleza a las distintas crisis que está respondiendo la sociedad española, ya sean los trabajadores, las familias y, sin duda alguna, las empresas, estamos demostrando que no hay tal disyuntiva, que se puede fortalecer el estado del bienestar y también crear empleo de calidad, y que el empleo que se cree en nuestro país no tiene por qué ser precario. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa como la que estamos sufriendo por la guerra. Bueno, en este mes de junio
Han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia. En definitiva, yo creo que gracias a la fortaleza de la sociedad española a la hora de responder a estas crisis, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también a un gobierno que reconoce que no hay tal contradicción entre crear empleo digno y también fortalecer el estado del bienestar, estamos dando una respuesta que en un momento de tanta incertidumbre pues genera confianza, estabilidad y sobre todo cohesión en una sociedad, la sociedad española, cuya asignatura pendiente aún hoy, especialmente hoy, continúa siendo la desigualdad. Muchas gracias, presidente. Professor Banerjee, in your opinion, what are the main lessons learned from experimentation for the design of social policies? Yes, in your opinion, what are the main lessons learned from experimentation for the design of social policies? So, I think that the first, lesson in a sense is that, also social policies are going to work for the best ones work for certain populations, and one has to start by having an understanding of what we are trying to achieve. I think that the starting point of a lot of conversations that we have is that what is the justification for this particular intervention? And I think we carry the baggage of history enormously. So I think the first order question is always to ask, why are you doing this? What is the evidence for it? And I don't necessarily mean evidence just for randomized controlled trials, but just even are the people who you're trying to reach, are they responsive? Are they saying that this is something they want? So let's first ask the question, why are we doing something? I think that's the first order question that we often don't ask. I think that comes from a general elitist bias of policy making, which says that we have a good theory of who these people are, and they don't necessarily know who they. So one of the main messages of our book, Poor Economics, was that if you don't understand the way the poor think about their own lives, you will get your policies wrong. And I think, using all the evidence, both the evidence from randomized controlled trials, but also evidence from people's descriptions of what they want and what they are doing. I think all of that, putting it together, being hard-headed about it. In all governments that I worked with, the hard fact is just facing up to the fact that many things you do don't do anything. And a few things, surprisingly, do a lot. So it's not that on balance, I'm very much someone who thinks governments do a lot of good. But I think being open-minded about the fact that certain things work and other things don't, and there's no guarantee that what looks natural to us will work better than what doesn't, and being free to ask the question, what is it that could be stopping this from happening? The fact that there's low take-up, what are possible explanations? So starting with people's behavior, asking them, maybe this is what they're scared of. Maybe that's the other thing they're scared of. Maybe we haven't found asked the right people. I think being open-minded about that, to putting together the evidence, interrogating it, being hard-headed about the evidence, not about the policy. Being hard-headed about the evidence, being willing to step past something that looks tempting, but if the evidence doesn't support it, not going there. I think those are all very difficult decisions. I think what you're doing in Spain is a remarkable experiment. It's not just you're doing experiments, but the whole thing is a remarkable experiment in just trying to see if we can put together a more compelling narrative than this is how we've done things forever. And I think that's I would say, I could go on. This is what I do every day of my life. But I think I want to stop here by saying that I think that's the first order thing, is being willing to face up to what the data is saying, to institutionalize the use of data, to create a culture where data is
taken seriously and is, you know, and when it says something, not to look the other way and say that, well, but that's too bad, but to actually face up to it. I think that culture of asking why do I believe what I believe? What is the nature of that evidence? How do I interrogate the evidence and ask, is this evidence actually worth believing? And I think what's I think useful about building a culture around randomized controlled trials is both, of course, some of the results from it, but also the general broad culture where we ask questions about the quality of the evidence. And the quality of the evidence is critical, because bad evidence is worse than no evidence often, and because it misleads. And I think that building that culture, and this is a great step towards that, because in a sense, by committing to doing these evaluations, even if not all of them will be deeply insightful, they will all create a culture within which that's a natural default, something we do all the time. We ask questions, we look at the evidence, we take decisions. Thank you, Professor Banerjee. One more question. Using these lessons learned, what other measures besides transfers do you consider relevant to fight against poverty? So, I mean, I think let me step a little bit. Even within transfers, I think there are interesting and important questions. I mean, some of the work we're doing right now actually is asking those questions, which is, for some of those people, especially younger people, it's not clear that a monthly transfer is necessarily the right. They might have an ambition. They want to do something. Maybe 10,000 euros at once is easier than 1,000 euros every month. And I think those are really important questions. We find some evidence of that. In fact, we're doing some work now, and we find that actually 85% say, especially of younger people, say that we would prefer a lump sum. They're willing to take the risk. And I think those are good questions to ask. Within the set of transfers, it's worth asking, what is that people do? If you want to start a business, then a small amount every month is not good enough. You can't never save enough. And so I think those are good questions to ask within the set of transfers. And then beyond that, are there complementary services? I think that's the other one that's critical, which is it the case that even with the money, for example, for a lot of women, single women with children, is the childcare service working? I think that's, I saw some very nice evidence just recently showing that if you did a randomized a race between giving people a certain amount of money and giving them just a childcare voucher, the childcare voucher actually works at least as well or better. Actually, typically works better, because it's actually one of the things that for that population, for women, especially with young children, it's really the binding constraint. They can't do anything. If they do something, they run a business out of their home rather than, you know, stepping out and trying to do something different. I think thinking about quality of childcare, security of childcare, and what's interesting is that they find evidence that it's not so much the hours. The women work the same number of hours, but they're distracted. When you don't have good childcare, you're always worried. As a parent, I'm very conscious of that. And I think thinking about childcare, I think is obviously there are interesting questions about skills and in a sense whether or not part of that money should be offered to people as, you know, you are, for example, have the option of spending it to acquire specific skills. I think skilling is a very dicey area, because there's a lot of not very useful or fake skills being offered in the market. So that's a market that needs to be very clearly regulated. I think that's the education market turns out to be, even in the US, full of dross. You know, the US now, the government is actually suing a bunch of universities which have given people, you know, take their money but don't teach them anything. So I think these are all issues that, you know, if that's the direction you want to take of increasing skilling, I think it's worth being very mindful of all the pitfalls in skilling. But I think overall, I think obviously skills are important, and I would say more generally, psychological support is important. I think it's very important to try to think of a lot of these people, especially the people who are really the poorest of the poor.
they've often been broken by life. They've had things happen to them that should happen to no one. Women have been raped, men have had accidents and have, so I think that I think a lot of these people, before one actually thinks of them as becoming full participants in the economy, I think one needs to help them recover. And I think one nice thing we see recently is evidence that relatively cheap psychological interventions actually do help people make large transitions. So I'm optimistic about that, but it's the kind of thing we should be. It goes back to what I said at the beginning, which is that we need to think about why are these people where they are. And I think starting by saying they are bad people is the wrong answer. So we have to think of what is it that they have, what's happened to them, what trauma or what disadvantage they've had. And I think addressing those more generally, that's obviously the broader philosophy of what I'm trying to say. Thank you, Professor Banerjee. Presidente, déjeme que le traslade una última cuestión. Las políticas de inclusión no son únicamente transferencias monetarias, como ya hemos visto, sino que deben ir mucho más allá. ¿Qué está haciendo el Gobierno para complementar el ingreso mínimo vital? Bueno, yo quisiera también unir tu pregunta a algo que ha comentado el profesor, porque a mí me parece clave el demostrar con datos que la solidaridad y la justicia social son dos palancas muy importantes de la política económica para responder a crisis de manera eficaz, pero también equitativa, ¿no? Si uno mira la crisis financiera, se destruyeron con una caída de 3 puntos del Producto Interior Bruto, 3 millones de puestos de trabajo, y con una caída de 10 puntos, como vivimos en el peor momento de la pandemia, del Producto Interior Bruto, se destruyeron 600.000 puestos de trabajo. Se tardaron entonces 144 meses en recuperar los niveles previos de empleo que teníamos antes de la crisis financiera, y hoy, en cambio, hemos tardado 18 meses en recuperar los niveles previos que teníamos a la pandemia de empleo. Es más, como comentaba antes, más de 700.000 contratos indefinidos más que los que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que tenemos, como bien comentaba antes el profesor, que poner encima de la mesa políticas de integración social, de inclusión social, porque evidentemente la cohesión social es un factor importante para el desarrollo económico y el crecimiento futuro de nuestro país. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de la dinámica, tanto política, no digo en España, sino digo en el planeta, en lo que representan las sucesivas crisis que estamos viviendo? Bueno, pues una suerte de, en fin, hablar del cambio climático, hablar de la necesidad de mejorar la educación pública para nuestros jóvenes, son cosas que a lo mejor pueden ser importantes, pero en momentos de bonanza económica y de crecimiento económico, no de zozobra económica o de una extraordinaria incertidumbre económica como la que estamos viviendo. Y es precisamente ahora cuando tenemos que hacer esas reformas y esas transformaciones. El Gobierno de España ha aprobado una ley de cambio climático reconocida además por las instituciones comunitarias como una de las políticas más bien hechas, más horizontales del conjunto de la Unión Europea. Estamos abordando la reforma de nuestra ley educativa, también de las universidades, también de la formación profesional, en un país donde, por desgracia, sufrimos pues un fracaso escolar cada vez menor como consecuencia de todo lo que se está haciendo, las políticas públicas que se están haciendo, pero evidentemente como por culpa, mejor dicho, de un sistema, el sistema de educación de la formación profesional, que durante muchísimos años ha sido preterido, y no digo por las familias, sino fundamentalmente por las administraciones públicas, ¿no? Con lo cual yo creo que la principal lección o el principal mensaje que a mí me gustaría compartir con todos y con todas es ese, ¿no? Es el que en un momento como el actual es cuando hay que intensificar las reformas y las transformaciones en nuestro país y no utilizar esas crisis como excusa para arrinconar esas reformas, porque son las palancas que nos van a permitir crecer de manera mucho más sostenida, de forma más cohesionada y mucho más competitiva en el presente y en el futuro, ¿no? Ese es el ánimo y la actitud con la que trabaja el Gobierno de España. Y a mí siempre
por responder más concretamente a tu pregunta, siempre he identificado el ingreso mínimo vital primero como una política innovadora. En muchas ocasiones se dice la administración pública no genera innovación, no hay innovación dentro. Bueno, pues el ingreso mínimo vital es una política innovadora. En segundo lugar, es una política para los jóvenes. Yo siempre tuve claro que el ingreso mínimo vital estaba sobre todo concebido para reducir esa cifra absolutamente insoportable para una sociedad como la sociedad española, y es que tengamos más de 2 millones de niños y niñas en pobreza en nuestro país. Y en tercer lugar, a mí me gustaría también, como comentaba antes el profesor, poner la mirada sobre la salud mental. Desde luego nosotros, el ingreso mínimo vital, como he dicho antes, es la pieza angular de otras muchas innovaciones que estamos haciendo en las políticas públicas. Antes he comentado las becas, por supuesto las reformas que estamos haciendo en el ámbito educativo, pero bueno, aquí está la ministra de Sanidad, también la vicepresidenta de Trabajo, la vicepresidenta de Economía. Me parece que fue a finales del año pasado, pusimos en marcha, o mejor dicho, actualizamos la estrategia de salud mental que no se había actualizado en nuestro país desde el año 2008. Es decir, desde el año 2008 no se había actualizado una política fundamental también para la salud del conjunto de nuestra sociedad. Hace un escaso mes y medio pusimos en marcha un teléfono que nos pedían muchísimas ONGs, un teléfono de atención a tendencias suicidas que por desgracia se dan en nuestro país, y la respuesta fue espectacular. En 30 días, miles de llamadas de chavales que sufrían esos problemas de salud mental, de profesores que nos pedían asesoramiento para ver cómo se anticipaban esas conductas suicidas en las aulas y por tanto ver cómo se podían ayudar a esos estudiantes, o de madres y padres que estaban preocupados por sus hijos o por sus familiares más cercanos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo quiero decir con esto que la administración pública está innovando, que la administración pública está y tiene claro cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad y dónde tenemos que dar respuestas desde lo público, no dejarlo a manos solamente del sector privado. En definitiva, yo creo que una de las principales lecciones que a mí me gustaría trasladar ya para concluir de la pandemia, sobre todo, y ahora con lo que tenemos por delante, es la necesidad de estrechar aún más los lazos entre lo privado y lo público. Creo que esto lo hemos visto durante la pandemia en muchísimas políticas, los Rcts, las ayudas a los trabajadores autónomos, los avales que hemos dado a las pequeñas y medianas empresas, pero mucho más allá, en las transformaciones a las cuales antes hacía referencia. Y también esa colaboración público-privada se tiene que dar en políticas sociales, como por ejemplo se da con el ingreso mínimo vital. No solamente en esa cooperación con las administraciones territoriales y locales, sino también con ONGs que trabajan para reducir la pobreza infantil en nuestro país, o con comités asesores como el que se ha creado precisamente para evaluar el ingreso mínimo vital, que cuenta con instituciones muy punteras en nuestro país, o con el asesoramiento internacional de profesores como el que hoy estamos viendo aquí. Gracias, Presidente. Thank you very much, the two of you. It's a pleasure having you two here discussing about poverty redistribution from the policymaker side, from the academic side. It's an absolutely pleasure for all of us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. It was an honor. Thank you, Professor. It's an honor. Thank you. Muchas gracias. Presidente, por habernos acompañado. Nada, no, un placer para mí estar aquí con vosotros. Esperamos ahora a que abandone el presidente la sala. Permanecemos sentados el resto.
Okay. We move on now to the conference of the Nobel Prize laureate in economics, Professor Abhijit Banerjee. The floor is yours. Thank you. Thank you very much for having me here. Thank you. This was an inspiring start to the day, listening to the Prime Minister, and it's going to be a hard act to follow. Maybe, is it possible to move this so I can see that a little bit? So it's, if this, just move this a little bit. Or that, so I can see it. So, yeah, exactly. Perfect. Thank you. So when I move the screen, I want to be able to tell that it's moved. So I guess what I plan to talk about is the use of evidence, but I mean, it's important to emphasize the current context. The current context is one where all over the world, the combination of the pandemic and the war in Ukraine are playing havoc, and the estimates of about nearly 100 million people moving into poverty is obviously extremely concerning. It's a place where, I mean, when it happened, when the pandemic happened, the work we do in JPAL of running randomized control trials was a little bit handicapped, since it requires collecting data, and suddenly nobody was going anywhere, nobody was meeting anybody, no data was being collected. So in some sense, it created a moment for us to think about what we do. And we realized that even though we were all stuck at home, there were things we could do. And among the things we could do were, we did a series of studies on how to influence people's behavior on relative to COVID-19, and that was something that eventually, I think, gave us some pathways for improving the communication on COVID-19. So I think that was useful. But I think there was, with that came also a concern that, there were so many things we were not doing, and I think the enormous economic shock, but also the shock to mobility, shock to global production structures, that's now, and in particular, it exposed, I think, very importantly, the fact that the way a lot of social protection structures were designed was a holdover from a past where, I mean, these kinds of massive pandemics, at least they either didn't happen, or if they happened, they were not taken into account when we did social policy. And I think it opened the world's mind to the fact that we need a new set of social policies, and a set of social policies that are more responsive to a world where shocks can come very fast. The war in Ukraine just started suddenly and have devastating consequences for so many people in so many places. So I think it's a good moment to rethink social policy and to think about what are its the design issues with it. It's also happened that the social protection was massively expanded, and that's included in Spain. Spain, of course, as the minister said, I think in many countries, this raised many questions on, are we doing what are the kinds of programs we should adopt? And I think in the end, the fact that we now have
a little bit of, for at least temporarily, more funding makes it, I think, very clear that this is the moment to try to use the new opportunities created by that to learn both about what new things we can do, but maybe also about what old things we should stop doing. And I think that's, this is in some sense, for someone like me, this is a very exciting moment. And within that, of course, something happened. I'll continue. I think the key, as you know, one of the key to our work is sort of randomized controlled trials. And randomized controlled trials are essentially a way to ask, how do you really know a program works? And I think there is a, but also, when it works, what makes it work? When it doesn't work, where does it fail? I think, and eventually, even if it works, and even if it's a great program, is it something that we could do at scale? So all of those, and all of those learnings are a result of running good experiments, running intelligently designed experiments, and sort of extracting the knowledge that they offer. So, I mean, again, just to repeat the obvious, what is a randomized controlled trial? It's the social science equivalent of medical trials. It's these experiments where some groups or some areas or some regions are assigned to one program, and maybe others are assigned to a different program or to nothing, and then we compare them to see what the program does. And the reason for randomizing is to be able to be credible in saying, in fact, this is what we discover from the evidence is indeed attributable to the intervention. These, I should say that unlike medical trials, these are often, medical trials are often carried out under highly controlled conditions. You know, you have to come to the hospital every day, take a pill. They choose populations and often pay them to get high response rates. You know, when you want to evaluate a social intervention, a minimum income program, you know, those operate on a massive scale. For example, the very important reason that if one person is getting some amount of money, that's very different from if everybody around him is getting a certain amount of money, because that creates very different demand conditions. So the interventions are, therefore, the interventions often have to be carried out not with 60 people, millions of people. And a lot of social experiments cover, I mean, tens of thousands of people at least, and often millions of people. So that's in a sense, and therefore there are all kinds of concerns about, you know, how to implement these large experiments. And in a sense, working with governments makes that much easier, because the government does things at scale. So when you want to test something that's happening at scale, this is one of the attractions of working with government. There's been now 1,100 plus randomized evaluations in 93 countries that we in JPAL have done. You can see that they're all over the world, and they're in every area. In some sense, once you understand the principle is applicable to everything, in agriculture, or crime and violence, or education, or gender, or labor markets. The question is, you know, you have to define an appropriate intervention, but once you have it, the methodology is similar. So, the basic ideas are very similar. So the different dots represent different areas, and you can see they're all over the world and all over the domain, the broad domain of what we call anti-poverty interventions.
This I said a little bit already, but I want to sort of underline one thing that I think is perhaps the main inspiration for the work we do. And that's the fact that despite our best intentions, I think it's easy to fall into a set of, why are we doing things? This is how we do things. Why are we doing so sort of inertia, or we have why are we doing this? It's my intuition that this works. Why are we doing this? It's because it's the the theory says this is what is going to be the right thing to do. None of those are wrong, of course. All of those are good starting points. But I think the main lesson I would say from these 1,100 randomized evaluations, if I had to take one single lesson away, is the fact that all of those are liable to be wrong. That in some sense, by being open-minded about what the answer could be, we're often surprised. We often learn that all the things we thought were obvious were not obvious, and the things that actually turn out to be important are often different from the ones we expected. Therefore, to experiment with real openness to ideas, to include, this is why this is it's a critical that this is based on a conversation between many parties, the government, when the government is changing policy, but also with academics like, in Spain, I think it's wonderful that SEMFI has stepped up to the plate and has taken the responsibility of providing, being involved in the process, in the design of the experiments, in bringing the knowledge so bringing the knowledge from what we already know in the design of the policy. So I think that's critical, to be open-minded about, to bring in ideas from outside, and also to work with social partners who often have experience and wisdom and street knowledge that makes better policies. So I think the partnership that's evolving in Spain is a good example of what can be between academics, NGOs, and the government is, I think, is a good example of a process that creates a library of potential answers. And as long as we don't go to it with a lot of ideology, I think this allows for the possibility of finding the right answer, because we try many different things. If the obvious doesn't work, we look for the non-obvious. We acknowledge that sometimes that what we tried didn't work. Let me just. So there is this is something I'll keep coming back to, but just to highlight, just to give you a sense of what's the kind of work we've been doing in Europe. In France, there was a career counseling program which generated, jobs for those who got counseling. Sadly, those jobs came from people who didn't get the counseling. So it made it very clear, and that the experiment was designed to because it was concerned. There was exactly that concern that this kind of active labor market policy often has the consequence of just moving jobs around. I picked that example, but I want to emphasize that the typical message from our intervention is not that nothing works. In fact, lots of things work. We're not here to be naysayers. This is an intervention that's been tried both in France and Chile of trying to increase
bring the parents more into the schools for low-income population, low-income, low-education populations, and we see that that has consequences both on children's behavior and on academic outcomes. So that's in Italy during the pandemic, there was a actually before the pandemic, there was a concern about integrating students into the education structure, and I think a combination of career counseling and academic tutoring that was some JPAL affiliates came up with shows that there was a substantial effect on integration of the marginalized population in the education system. So these are examples of things in different domains that we do, some more psychological, some more economic. I want to give you a more elaborate example, and here I will turn away from Europe because it's work that I myself do. I'm now working on some in France on some social policy issues, but most of my work is from the rest of the world. So I give you an example of something that's very powerful, but the question is one that of great global importance, because it's one where I think you hear it everywhere, that the concern that free money makes people lazy. I already mentioned it, this idea that you should put the pressure on people, and I want to go through a little bit the evidence on that, because I think it has the global evidence on that, because I think it's so ideologically potent, this idea. So these are from a bunch of randomized controlled trials which we put together. They're in different countries. You can see Honduras, Philippines, Mexico. The gray bars, for those who are too far to, are the people. These are from conditional cash transfers, where people were given money for, let's say, sending their children to school. And the question is, does that extra money, which is often quite a lot of money, make them work less? And the general point is that there is zero evidence that they work less. So it's not that free money is making people lazy. And yet, this is, as I was saying, an extraordinarily powerful idea. So during the pandemic, there was actually an interesting debate. The Trump administration was trying to give more money to those who were unemployed. One of the few, I think, good ideas the Trump administration had, if I may say so. But it was opposed by other Republicans and by the ideologues of the right, the Wall Street Journal opinion page being the most prominent example of that. And this quote was from the Wall Street Journal: if you pay people not to work, fewer will work. Except at Yale, it seems. Why did they say that? Well, turns out that the study that they happened upon, which was an excellent study by very prominent Yale economists, was of the government's economic support program. And they were looking at what happens to people who happen to be, who would get much more money by not working than if they worked. And these are different states, so different states had different levels of generosity, but all of these had a replacement rate where you would make more money by not working than you would. And what they show, if that vertical dashed line is the introduction of the pandemic, of course the pandemic reduced employment everywhere, but the introduction of the government program did nothing. If anything, you see eventually all the unemployment rates converge. So the fact that the government was paying people not to work had no effect
on the fact of their work choices. You see, that same fact there were 6 other studies of the same program, and they all found the same thing. That didn't, of course, stop the fact that the Republicans didn't let it happen. And so I think there was this is the headline from the New York Times. I say all that to say that, I think these ideas are often extraordinarily powerful, and the evidence is our only real, one has to keep repeating the evidence, because I think it's our only recourse against it. I think there's more work on this, and just to say it's not just that if you give people money, they don't become lazy. They don't also spend it on alcohol. I mean, if anything, when people were given cash to their phones, typically, to that not very smart phone, but you can still receive cash in that. In Africa, a lot of people do. People became, they fed their children more, but they also worked harder, they invested more, they were less stressed. I think the idea that, going back to the beginning of my conversation with the Prime Minister, which I really enjoyed, there was, I think the idea that first order giving money to people just makes them less stressed, and I think that has to be kept in mind. Now, having said that, you can ask, this is very much the context of Spain today. You have now a generous program that gives money to a lot of people. The question is that enough? Are you doing the right thing? The Secretary General asked me this question before. I gave a kind of a temporary answer. Now I'll give you a longer and more. So I think the reason why one would wonder if money is the same is partly because, as everybody knows, poverty is not one problem; it's many problems, and which is precisely why there is one solution is unlikely to be everything we need. And I think that's a part of that. Part of it is a sense of disempowerment. It's a sense of that nothing's improving in my life. Part of it is just a sense of helplessness. I am a single woman with not much education and 2 children, and which way am I supposed to go? You tell me that you just have to go find a job. How do I find a job? What do I do about my children? So there are some people are simply, they're from communities that are not very connected to the rest of society, and therefore for them it's very hard for them to understand even the rules of the game, how to participate fully in society. And new immigrants are, of course, a good example of that. So there's all kinds of reasons. And I'm going to give you an example of work that we've done. I've been involved in this, and who are these people, and what can we say about them? And it again goes back to a question that the Secretary General asked me. What are reasons that we want to transfer to the poor? And I think one important reason for me to study this is the idea that actually poverty is a trap. That
one particularly important reason to do something is that a lot of people are poor because they're poor, not for any reason that has anything to do with their abilities, their productivity, their qualities. They're just poor because they were, once you're poor, it's just very hard to get out of it. And for example, I think one idea that has been around for a while is the idea that, in order to get out of poverty, you have to make investments, and if you have no money, you can't borrow money, and if you can't borrow money, you can't make the investment. And I think that idea in reverse says, if you get a little bit of money, maybe, and this of course alludes to something I said before in the conversation with the Prime Minister, that maybe it's sometimes important to think about giving people lump sums of money rather than small amounts of money. They may, you give people some money, they have to use it to, they might use it to start a business. If they start a business, they might make more money. That might allow them to expand their business, and that can start a virtuous cycle. I'll tell you a little bit about why I'm, about the evidence on that idea that there might actually be a poverty trap. And I think while the evidence is not going to be from Spain, I think it's important to keep that. I think that's a very powerful idea if it's true. And I have no idea whether that, the kind of evidence I'm going to tell you from India and Bangladesh and Ghana is going to be relevant to Spain, but it has to start a set of thoughts. That's where we all get started. We have to reset our imagination. We have to think of what are possibilities, and here's a possibility that's potentially exciting even for Spain. If people are in a poverty trap, what do we do about it? So let me tell you a little bit more about that. So the idea of the intervention I tell you about is the intervention is called the graduation program. It's a bit of a strange name. It was invented by a Bangladeshi NGO called BRAC. It was one of the world's biggest NGOs, and it comes with the idea that it wanted to help the poorest of the poor graduate to normal poverty. And in the word graduate, there was a key hope, which is that when you graduate, you go one direction. You don't come back. Graduates, when you graduate from high school, you are graduated. You don't come back. So I think the idea that this is going to be a one-way way out of this extreme poverty was key to their motivation. The idea was that it was a program that, as I was saying, gave people a lump sum, but not lump sum in terms of money. It gave them a choice of assets, whatever asset they wanted within that amount of money. So they might want to start a little, let's say they want to become a hawker, they might actually buy their trinkets or garments and then carry them from village to village and sell them. So that they needed the money to buy the original garments to sell. So that's the nature. But they also gave them some training, because a lot of these people, and some hand-holding, they lacked the confidence to be able to implement this. I remember talking to a woman who was in this particular program, and she said, well, the first I was going to buy some trinkets to sell in the villages, and the first I didn't know where to buy them. I had never been to a market. I never really. I lived by begging, so I had no idea. So somebody from the organization took me to the market. They showed me how to buy things. I bought things. I came back. I sold them. Then the next time I had to do it myself. So I went to the bus stop. I waited for the bus, but the bus never came. What do you mean the bus never came? Well, the first time I went, I went in a yellow bus, and the yellow bus never came. There were green buses.
And then it turned out that she didn't know the idea of a number on a bus. The buses have numbers, and if you have to go, it's not the color of the bus that matters, but the number of the bus that matters. So she had to learn to read numbers in order to be. So it took some amount of these kinds of social help to get them started. There was some temporary cash assistance, small amounts of money to keep them from starving while they start their business. And there were randomized controlled trials in 7 countries. What was the theory? The theory could be either that there was this, you needed to invest enough to make it worthwhile, or that you were psychologically unable to take it on because you had never done something like this, you didn't have the confidence. So the program was intervening on both margins. It was an omnibus program which gave both psychological support and financial support. So I'll show you the results from one intervention, one of these 7 randomized controlled trials, though almost every one of them was successful. But I want to make one important point. So the blue bar is the control group. The red bar is the people who got the program. We followed them for 10 years after they got the asset and 8.5 years after they stopped getting any help. And you can see that even 10 years later, they're 33% richer. Or 34, their earnings are 34% higher. So indeed, they were in a poverty trap. To the extent that one can tell, they were in a poverty trap. They got one push 10 years before. With that one push, 10 years later, they're still richer by 34%. And they've always been richer throughout. So that, in a sense, I think this is the kind of evidence that suggests that yes, indeed, poor people are often in poverty traps. These are different countries, and you can see that in most countries, these are the, I think other than Honduras, where there was really no success, in all the countries you see after 3 years, and now we know after 7 years, that the program generated the people who got the program were better off than the people who didn't. So this is, I think, very compelling evidence. Then the same results. There's a separate study of the Bangladesh program which finds the same kind of results. So I think there's compelling evidence that at least in this population, people were in a poverty trap. Now, then you can, but as I said, what's very nice about randomized controlled trials is precisely that you control the intervention. You choose the intervention. You work with your partners to design a research that will teach you the most. So while this was the intervention as conceived had all these different elements. There was the hand-holding, the asset, the cash, the small cash support. What happens if you remove all of them and just give them the asset? And we could do that experiment in Ghana, and we find that has really, if you give them assets, they get goats basically, most of them, and if you do that, that has really no effect. You end up with more livestock, but nothing else. Your income doesn't go up. So it was not enough for these people to just get the asset. The hand-holding was important. And that's a nice feature of experimental design, that when you design the experiment, you already think of what are potential, after I learn that the program works, what's the next question that will arise? Can I do less? And can I save some money and therefore use it for more people? So the experiment was designed keeping in mind the possibility of dynamic learning. And so you can keep updating the program, changing it to see if you can, to identify exactly what are you looking for, what you are looking for. Another question is it
is the psychology part of it important? Is it important that was it so much just the the cash and the training, or was there something really deeply psychological about it? So one thing that we could do is we could again elaborate the experiment. We created a bag factory in Ghana where they produced 120,000 bags. So it's not a small experiment, a large experiment, where and the idea was we will give them the training, we'll give them the inputs, we'll buy them the bags from them. So they had no risk, no capital problem, no lack of training. So it was just whether or not they were, and we see that when those who got the graduation program, the people who were, got the encouragement, who felt, richer, or who were richer, who felt richer, and they were actually, even though they were actually working harder already, they are the ones who were much more productive in producing bags. So the people who were, they were the people who, because they got the asset, they were already working harder, they had already had other businesses, but in fact, it's the people who were working harder as a result of getting the asset, who also, when they got the opportunity of making more money, were the ones who were more willing to do it. That's sort of the opposite of, I think, what basic economic models will tell you, which is that, when you may have some money, you value your time more, so you do less about producing these bags. In fact, they did more. They were more enthusiastic. So this suggests that, in fact, this vicious cycle of getting depressed, because you are a failure, you get depressed, that makes you unproductive. And if you are unproductive, then, of course, you stay poor. So I think that idea that it's psychological interventions and that the fact that the psychological mechanisms at play is key. Now, of course, all of this is a little bit abstract from the point of view of Spain. There's happening somewhere else. These are poor people who are much poorer than any poor people in Spain. Nonetheless, I think it's very useful to think about the mechanisms, the fact that when you're doing inclusion, to think about what are the barriers you are thinking about, what's stopping these people, what is your hope? I think what this conversation, the reason I go through the example is to highlight that the hope is a big one, which is that these people will, if you give them an opportunity, they will actually liberate themselves from the extreme poverty that they're in, and that they will, and the mechanisms are important ones, which is that they feel disempowered and therefore unproductive. I think so. In that sense, in a lateral sense, I think this is very important for Spain. Okay, let me switch to a topic that's more directly connected to Spain, which is the question of take-up of social programs. And the reference on this slide is to Ronald Reagan, who was a kind of a hero of the right wing in the U.S., and who one of his great political moves was to describe this largely mythical welfare queen, a woman who lived on welfare but who had so many ways to cheat the welfare system that she got really rich. So welfare queen. And so and I think that if you take the experience of most countries, the truth is the opposite, which is that you have to, instead of people cheating the welfare system, they let themselves be deprived of the welfare system. And that's much more the problem that most countries face. These are non-take-up rates in different countries. So those numbers should impress you. But these are true. In Indonesia, we worked with a program which paid people roughly 1/6 of their annual income for 6 years.
and the take-up rate among the poorest people there was 60%. So it's not a rich country phenomenon. It's one that's true everywhere. And I think, sorry, I should just say, and you might, and what's nice about, nice, or at least it makes academics excited about this question is, what's stopping them? This is free money. You're offering people free money, why aren't they taking them? And I think there are many different potential explanations. One is information. People may not know what's on offer. We find, at least in Indonesia, that's a significant piece of it. But also there's a transaction cost. There's a very nice study in India about, and transaction cost real and imaginary. So in India, there's a very nice study showing that people actually assumed that they will have to pay a bribe to get the program. So they wouldn't go because they thought that if I apply, then I'll have to pay a bribe. In fact, when an NGO went and applied for them, they got the money, they didn't have to pay a bribe, but they were so deeply cynical about the system that they didn't want to apply because they assumed that they'll never get it without paying a bribe, and they couldn't pay the bribe. So I think there is a sense in which, I think real and imaginary transaction costs. So one should be very aware of the fact that it's not the cost itself, but what people think of as being difficult. And those are different things. If you've never worked on filled a form on the computer, it's a totally paralyzing thought. So I think it's worth keeping in mind that. And there could be stigma. There could also be, some of these people might be worried that, they might have some hidden income, maybe still not enough to make them poor, non-poor, but they might be worried that if they applied, there'll be an investigation and their hidden income will be revealed and they'll get punished. So I think there's all kinds of concerns that make people not take up programs. There's a nice experiment in the US which sort of focuses on stigma. Let me actually do it in two parts, but also on transaction costs. So the first RCT was one where people were, this was the food, basically, this is food support program. It's a program that, so the population they looked at were people who were in the Medicaid, which is the government's healthcare support program for the low-income population, so they were probably eligible for SNAP as well. Most of them were. And one group was given information, they may be eligible. One group was given information and help in, so with the transaction costs. And you can see that, 6% were actually taking up SNAP. That's a number that should really impress you. These were mostly eligible people. 90% were eligible, 6% were taking advantage of it. When you gave them the help, the information, it went to 10. When you gave them the help, it went to 17. Important point is both that the information was a constraint. Some people didn't think they were eligible. Some people had the information but thought that felt the costs were too high. And I think the other side of it is that the 83% still didn't take it up. And so that's just the beginning of the challenge in a sense. You now know that the obvious hypotheses have been dealt with, what is left. So I'd say a little bit more about the stigma. One of the things that they also did was they replaced, so a lot of these people thought that they would go to the grocery counter and have to count out stamps, because a long time ago food support was given in the form of food stamps, and you had little green stamps and you had to count them out to pay. But that was abolished a long time ago. Right now you get your benefits in a credit card, which looks like any other credit card. But the people who were not taking it didn't know that.
So they thought they'll be humiliated at the supermarket when they pay with these little green stamps. And when you showed them actually the way you actually pay for it, they were much more willing to take it up. So again, there are many, many steps in this process of winning this battle, but I think being open-minded about what are the different mechanisms, listening to them, listening to the, asking them, why didn't you take it up? What do they say? I think some of them are, may very well be really afraid that, if they didn't take it, they might be, if they reveal that they were trying to hide their hidden income, maybe the government will put them in jail or something. Again, reassuring people that, the information won't be used anywhere else, getting the information being collected by, SEMFI rather than by the government, that's a good trick because, they might be less nervous about revealing the information to SEMFI. I think all of those are important. I think the main lesson we have learned is that you will be surprised by the things that matter and don't matter, and when you actually find the right lever, you might get all the way up to 80%, but it might be some time before you find the right lever. I think that's both the optimistic and the negative, pessimistic side. This is another one. I think it's an interesting example. So in France, there's a particular intervention where people were offered a 1-hour consultation with unemployed people were offered with a social security member, either face-to-face or over the phone. And you went through a lot of what social services you can apply for. You go through a list of them. You can do it on the phone. If you get a if then you're seen as you're eligible, and what can you get? You can get both information and assistance with applying. So people very clearly here the big effect comes from if you get a letter saying that you are eligible, that does very little. If you actually physically meet, that does a lot more. It's again, I hope this continues, because you don't know whether the physical meeting works because it reassures people, or because it's just a better way to provide information, and they can't read. And I think I think again, refining the hypothesis as we go, doing more experiments to build on the previous one, while updating policy. It's not that we should keep policy fixed till we know the exact answer. We should change policy, but also keep an option for updating our knowledge. I think all of this is sort of lead up to saying that, in a sense, there is actually, I think, in Spain, given this government's commitment to, using the European Union's money to create a learning path. I think this is an exciting moment for social policy in Spain. It's an exciting moment for us who work with these kinds of, who want partners who want to do that, partners who care about good models of learning. And I think that there are lots of potential experiments. Last night at dinner we discussed some new possible interventions, but the general point is that this is a great, going back to when we were having the panel discussion with the Prime Minister, I said that you want to sit with the evidence, sit with people who think about the evidence, but not just the evidence from the RCTs. You're going to do the RCTs maybe, but sit with them to see what could be going wrong. Ask some questions, go out and collect some data,
come up with good hypotheses, talk to NGOs, talk to churches. Everybody, there are lots of partners who you have and who have knowledge. And that the knowledge, they have knowledge doesn't mean that they know the exact answer. It might be that they get 5% of it right, but 5% is better than 0. So I think being open-minded, being willing to engage with lots of partners, being able to come up with interesting hypotheses, it's both, I think, as important a problem as you'll ever deal with. This is, after all, we're talking about, major social deprivation for the poorest people in Spain, but also intellectually it's exciting, because I think I think what we've learned over the last 20 years of doing randomized controlled trials is precisely that there is or 25 years maybe, that there's lots of surprises around the corner, good and bad, but often good, and that there is knowledge that you will eventually, you'll say, oh yeah, of course, that's why it works, but it's not, that's not where you started. And I think with that in mind, I think it's great that we are coming together in this enterprise of creating an institutional basis for these conversations I was describing, where you talk to many people, you aggregate the data. All those things are nice, but they happen much better if there is an institutional form for it. I think by creating this partnership with CEMFI, which is one of the leading institutions in economics in Europe, I think you're creating a basis for a kind of a sustained set of conversations where you ask questions, you design hypotheses, you may even be able to do small, very small experiments where you try out an idea, you see how people are reacting to it. Like, for example, I said briefly that when we just went and asked people, did you want a lump sum or not? That was a very simple survey to do, but when you do it, you learn something. So everybody says we want a lump sum. So, I mean, that was surprising to us, but we learned something. So there are many easy, quick things to do, but having a focus by academics who have the space to think about options is also critical. And we in JPAL, of course, are committed to doing that and are excited to partner with. And then the other piece of this is to already start thinking, suppose I had that evidence, what will I do? And recognizing that some of the evidence will be very clear-cut, very high quality. Some of the evidence will be of mixed quality, but I think it's worth being realistic about, not every one of these Rcts will give you a clean answer. Some of them will be not powered enough. They won't have a big enough sample to give you a clear answer. Being realistic about, once I get the data, what do I do? And making a plan for that, to plan to use whatever information is available, try to use it, even if it's not clear-cut. There might be some correlations that are really suggestive. Looking for those, trying to have a plan to use the evidence, feed it back, take the big successes and run with them, take the big failures and try to move policy away from there, take the ones where there isn't real clarity, but still try to distill the lessons. And I think that process of both scaling up, scaling down, and scaling sideways is critical and that we hope that this the idea of a lab will indeed do that. It will do, as I said, all of this. It will diagnose the problem. It will review the existing evidence. It will help in design the programs. It will design the evaluations. It will analyze the results. But also it will take responsibility for, when the results are here, to take ownership of them. That's critical, to
to convey the results to the world, to the European community, to inspire the rest of Europe to take on a similar journey, but also to the world of the people who are interested in what works and what doesn't. I think all of those, to work with the government, the process of scaling up from even a large experiment is not obvious. There's always things that change when you do it in bigger scale, sometimes for the better, sometimes for the worse. But whatever it is, you want to be mindful and involved all through. And one of the things we attempt to do in JPAL is to do that, to live through the entire life cycle of this process. And I'm optimistic that this lab will do that. We have experience of this. There was the Peruvian Ministry of Education, IPA, or one of our sister organizations, JPAL, did exactly this. We did, 9 RCTs with them, and 3 of them eventually we were recognized to be at scale. And this was exactly a process. Multiple years, multiple interventions. We've worked with the government of Tamil Nadu, which is one of the states in India. We have a similar lab there, where again they fund a set of evaluations on topics of interest to them, and also broadly use those moments to also build broader understanding of evidence within the government. And we've sort of been, just to end, let me say that, we work in different sectors in Europe, so, hopefully this will be a part of an even broader partnership where we eventually have some connection with many of the other branches of the government. These are examples of what we're doing. I'm going to, I think you get a sense of where I'm coming out of. I'm going to say thank you and stop here. Thank you. Thank you. Hola. Hola. Okay. Thank you, Mr. Banerjee, for your conference. We have received many questions for you. Unfortunately, we don't have time to ask you all of them, but we have made a selection. And we have a first category of questions about child poverty. The first question is from Carles López, from Plataforma de la Infancia, and it says, what the evidence tell us about the best way to reduce child poverty? So to be honest, I think that the evidence tells us that, child poverty is a result, typically, especially a country like Spain, of parental poverty. And I think that what we know is more that when parents have more economic stress, they cut back on things that are valuable to children. So I think it's very important to realize that, that to protect children, we have to make parents less subject to economic stress, because I think they are often, if you look at the quality of the nutrition, it goes down very quickly. I think that's one of the pieces of evidence we have, is that families buy, and not necessarily cheaper food, often under economic stress they don't have time, so they buy low quality food in little shops or restaurants or something, or buy a packet of chips, or it's quality of the nutrition that's often low.
The second question about child poverty as well. It comes from Catalina Perazzo from Save the Children. It's about the main challenges you have seen scaling up public policies, in public policies, what you have learned through evidence. I mean, the challenges of scaling up, learnings from public, from... I understand. Yeah, it's the main challenges you have seen when you to scale up through public policies, what you have learned from evidence. What you have learned from? From evidence. Your findings from evidence to scaling up in creating public policies. I'm not sure I understand the question. I'm really sorry. Yeah, well, yeah, okay, so the next question then. It's about data. Maria Hernandez from Universidad de Alicante. In your opinion, how important is to combine administrative data with randomized controlled trials? Extremely important. I mean, data collection is expensive. I think where we can, we should use administrative data, especially, and the pandemic made that very clear. It's also just physically difficult to collect data. So I think administrative data is wonderful. It's not, I think we need all the data protection laws we can to be designed for that. I think in some ways, I think we haven't fully got there yet, because I think there is a sense in which I think what the risks are of sharing data, what are the protocols for using them carefully, those are important parts of the work, and part of, I hope administrative data gets used. I also hope that people are reassured that the data is not being used, or is being used in responsible ways. I have another question regarding data, and it comes from Nicolás Forteza from Banco de España. And there he says, are there any big data sources that could help in the design, implementation, and evaluation of RCTs? Yes, for example, one of the things we work with, I mean, I tell you my own experience working with the Indonesian government. One of the things that when they do a nationwide census, you can place questions on it. And you work closely with, that's one great opportunity actually, because a few questions on something that's going to happen in any case, that's extremely cheap because they're going to collect the data in any case. And so I think it's an amazing opportunity when the government is collecting some kind of census or large survey to place questions on it. This is something we do often, but it really has enormous benefits. Okay, thank you very much for your answers. Thank you. And for being here. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Banerjee. Thank you. For such an interesting conference. I think we've learned a lot about policy itself. You've said many things about policy making for the poor to reduce inequality. You said many things as well about experimentation, about methodology. You've presented examples from different countries, and also you've been focusing on the policy lab we have in Spain. And I'd like to link one of the issues you were covering, which was the non-take up, to the next panel, the first panel we have, which is the non-take up, the showcasing. But we're going to stop for 5 minutes, and in 5 minutes' time, we'll be back to have this first panel discussion. Thank you very much, Professor Banerjee. Thank you. Thank you very much. It was very...
Por favor, permanecemos sentados. Son 5 minutos, porque llevamos una jornada, ahora ya se hace un poco larga, pero permanecemos sentados porque va a comenzar el siguiente panel. Sí. Vale, pues te aviso en cuanto estén microfonadas, ¿vale? Cuando estén Ellas. los micros te aviso para que se siente ya todo el mundo, ¿quieres? Nada, un minuto, 2 minutos. Pues diles que se vayan sentando ya. Nos vamos sentando, por favor.
¿Sí? ¿Nos sentamos, por favor? Queremos seguir siendo escrupulosos con el tiempo. Sí, pero yo presento me bajo. ¿Vale? Aquí. Muchas gracias a todas y todos. Continuamos con la jornada. Vamos a introducir la mesa, el primer panel, la presentación del proyecto Non-Take-Up. Disculpad un momentito porque están microfonando a las dos ponentes. Van a intervenir en la mesa Ana Isabel Guzmán de Torres, de la Secretaría General de Inclusión, y Mónica Martínez Bravo, de CENFI. Buenos días. Buenos días a todos. Perfecto. Comenzamos la presentación de este primer panel que comparto con Mónica. La presentación tiene dos partes. En la primera parte, principalmente, os vamos a hablar del problema general del non-take-up, del problema particular del ingreso mínimo vital, de las diferentes dimensiones que tiene el non-take-up y que hemos estudiado. Y las acciones que hemos promovido desde el Ministerio para combatirlo. En la segunda parte, un poco hilando con alguna de estas ideas, Mónica nos va a contar la parte de la literatura que ha apoyado el estudio del non-take-up en otros países y el proyecto de prevención para el impulso del non-take-up que tenemos con EAPN, que están aquí acompañándonos con nosotros. Vamos a utilizar más o menos 15 minutos cada una de nosotros para intentar dar un poco de tiempo para que hagáis preguntas. No consigo ahora. Vale, como concepto general del non-take-up, se conoce como el porcentaje del número de potenciales beneficiarios de una prestación que no la recibe sobre el número de potenciales beneficiarios, y sobre esto hablaremos un poco de forma posterior. El relator de la ONU lo recibe como la situación en la que una persona que es elegible para tener un beneficio no lo tiene. Hemos identificado dos dimensiones importantes, dos puntos de vista desde los que nos acercamos al non-take-up. El primero de ellos está muy relacionado con lo que es la implantación de la política. Es quizás sobre el punto de vista que más se ha hablado, en la línea de lo que comentaba el profesor, de los problemas, del estigma, de la falta de conocimiento. Es verdad que cuando hemos comenzado a abordar el problema del non-take-up a partir del diseño de la propia prestación, abordamos una dimensión adicional que también se estudia en otros ámbitos y la denominamos el problema del non-take-up desde el punto de vista técnico. Esto
Para abordar este problema intentamos mejorar las fuentes de información que se utilizan para las estimaciones de los potenciales beneficiarios de una prestación, principalmente, y la cuantificación de los beneficiarios de la misma. En este sentido, desde el punto de vista de la política, el estudio del non-take-up cobra especial importancia en los sistemas de rentas mínimas. En particular, en la Unión Europea existen distintos problemas adicionales para intentar tener una visión global del problema del non-take-up a nivel europeo. Los sistemas de rentas mínimas o de minimum income schemes son muy distintos, complementarios, y existen distintos niveles de renta entre países, de manera que abordar esta cuestión de forma general es un gran reto. Desde el Ministerio se apoyan distintos grupos de trabajo en estos ámbitos de la Comisión Europea que están trabajando en este problema, en el que se comparten cuáles son las experiencias y las recomendaciones que cada país lleva a cabo para intentar mejorar entre todos y promover actuaciones específicas para reducirlo. Como último punto de la parte que hablamos más vinculado al non-take-up desde el punto de vista de la política, últimamente se ha publicado hace unos días el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que se llamaba La no percepción de los derechos en el contexto de la protección social. De manera que hacemos una breve mención al informe. Se basa en dos tipos de encuestas. Una encuesta que contestan las principales acciones de la provisión de servicio, como somos en particular ministerios o países. Por otro lado, contestan también individuos que potencialmente debieran de haber tenido derecho a esas prestaciones y están afectados por el fenómeno del non-take-up. Las causas más frecuentes que contestan ambas encuestas en relación a por qué se produce este fenómeno tiene que ver con el desconocimiento de la prestación, con la dificultad de realizar la gestión de la prestación y también la estigmatización. Como veréis, todos estos conceptos aparecen en distintos papers y distinta documentación que se estudia sobre este fenómeno a distintos niveles. Para centrarnos un poco más en... Desde el punto de vista técnico, nos surgen varias cuestiones. La primera es cómo medir de manera fiable o estimar el número de beneficiarios potenciales de una prestación. Usualmente se han utilizado encuestas a lo largo de los años para realizar este tipo de cuantificación y luego ver a nivel de encuesta también cuál es el take-up o el non-take-up de la prestación. En este caso, la parte de las encuestas, aunque incluye información cualitativa que quizás no está recogida en otro tipo de datos que vamos a comentar después, tiene una dificultad adicional de encontrar información de muchos de los requisitos que aparecen regulados en la definición de la propia política. Definición de unidades de convivencia, periodos mínimos de cumplimentación de unos determinados requisitos, ajustes adicionales en los test de rentas. Entonces, por otro lado, encontramos el uso de registros administrativos, en este caso, que si bien pueden tener mucha más información que las encuestas sobre aquellos requisitos que se encuentran en la regulación de la política, es cierto que no están todos recogidos. Entonces, tenemos como estos dos tipos de fuentes con beneficios, ventajas e inconvenientes. Estoy teniendo algunos problemas de pasar, no sé dónde tengo que apuntar. Ahora. Vale. En este caso particular, pasando de la parte más general del non-take-up, vamos a ir bajando al caso del ingreso mínimo vital.
En este caso es bien conocido que para el diseño de la prestación del ingreso mínimo vital se usaron distintas fuentes de información. La encuesta de condiciones de vida se utilizó de forma complementaria. De forma primaria se utilizó la base de datos de información de renta y patrimonio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que incluye información tributaria y de patrimonio de todos los hogares, con la agrupación de hogares que encontrábamos en el padrón. Una de las cuestiones que dificulta también la parte de la estimación de potenciales beneficiarios es el horizonte temporal. En un primer momento del diseño se tuvieron en cuenta unos años disponibles y a lo largo del tiempo la información se va actualizando. En este momento, en el momento del diseño, se estimaron alrededor de 800.000 hogares potencialmente beneficiarios de la prestación y se tuvo en cuenta información del 2018 y del 2019. Vale. Hemos visto en el inicio que la estimación del non-take-up tiene que tener, por una parte, la parte del diseño de los potenciales beneficiarios y, por otro lado, la estimación de los beneficiarios del IMV. Para hacer este contraste, se tiene disponible la información de forma regular, una descarga de la base de datos del Sistema de Gestión de la Prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El estudio que se hizo en el año 2021, principalmente relativo a la evolución de los primeros meses de la prestación en el 2020, se utilizó la información de la Agencia Tributaria del 2019 y la base de datos de la gestión de la prestación. En función del tipo de definición que hagamos para el non-take-up, tenemos una definición más estricta que cuantifica de los beneficiarios estimados en el diseño cuáles no han venido, y tenemos una estimación del non-take-up un poco más sencilla, que es por diferencias. Restamos los que teníamos de los que han venido, ¿vale? En este caso se produce un non-take-up más bajo porque se producen algunos ajustes y algunos problemas que aprovechamos en este caso. Cuando hacemos este estudio del non-take-up, identificamos hogares que eran potencialmente beneficiarios de la prestación, pero que cuando han llegado a gestión no cumplen los requisitos. Esto normalmente lo achacamos nosotros a falta de información completa en la base de datos del diseño. Y, sin embargo, encontramos también la situación contraria, que son aquellos hogares que inicialmente no cumplían los requisitos y que no fueron identificados en el diseño, pero que cuando solicitan la prestación sí cumplen los requisitos. Y otra vez lo vinculamos con la parte de la falta de información, fundamentalmente de composición de unidades de convivencia y normalmente en ajustes de rentas, por ejemplo. Voy a pasar un poco rápido para no retrasarme y contaros las actuaciones que se promueven para combatir el problema del non-take-up. Se realiza una evaluación continua del grado de despliegue de la prestación y de las dificultades que encuentran aquellas personas que lo solicitan y no consiguen acreditar los requisitos. De este estudio que se hace, se han propuesto distintas modificaciones normativas que quizá todos conozcáis o al menos hayáis escuchado, relativos a la unidad de convivencia, a los plazos de residencia, a algunas condiciones de unidad de convivencia, al registro de mediadores para certificación de situaciones. Los servicios sociales también ayudan a certificar este tipo de situaciones, porque es un colectivo que tiene una situación un poco compleja y que no queda recogida, no es fácil de comprender. Para eso necesitamos actores que nos ayuden a hacer este tipo de certificaciones. Como actuaciones adicionales, un poco ya entrando en lo que os queremos contar de forma más concreta, se ha realizado una encuesta para el colectivo del non-take-up y se está trabajando en el diseño de un proyecto piloto vinculado al plan de recuperación que os va a contar Mónica con EAP en España. Me voy a centrar en la parte de la encuesta. Vinculado a la suerte que tuvimos y el trabajo que hicimos con los datos de los que dispusimos para hacer el diseño de la prestación, se pudieron identificar cuáles hogares son aquellos que, debiendo haber venido, no han venido a solicitar la prestación.
A partir de esos hogares se seleccionaron aquellos que tenían una probabilidad más alta para solicitar el ingreso mínimo vital a partir de distintos estudios previos que tenían en cuenta la composición de rentas de los hogares, que tenían en cuenta el importe esperado del ingreso mínimo vital, porque obviamente tiene bastante relación con el acercamiento a la prestación. Y en este momento ya se incluyó la actualización de los datos del 2020 de la Agencia Tributaria, de tal manera que del colectivo que habíamos identificado como non-take-up, nos quedábamos con 200.000 hogares sobre los que queríamos ir a buscar de manera estricta para saber su opinión y al menos que nos dijeran por qué no habían venido. En este sentido, la Agencia Tributaria envió un mensaje a una persona de aquellos hogares de los que disponía información, que de 200.000 ya bajamos a 90.000, y hay que mencionar que fue posible gracias a la colaboración conjunta del Ministerio con la Agencia Tributaria para hacer este proyecto. En el mensaje se decía, mandaba a la Agencia Tributaria un mensaje contando que estaba trabajando con el Ministerio para dar información e intentar saber si esta persona tenía especial necesidad para ser acompañado para el ingreso mínimo vital. Fundamentalmente para conocer las dificultades que se habían encontrado a la hora de acercarse a la prestación, pero también para pedirles acompañamiento. En este sentido, ponemos aquí la secuencia de cómo a partir de los 90.000 mensajes vamos perdiendo lo que nosotros llamamos muestra, porque hay algunos que no reciben el mensaje, hay algunos que no pinchan en el enlace, hay algunos que no autorizan la encuesta, hay algunos que no cumplen los requisitos y algunos pocos que pudiendo ser acompañados no quieren. Como resultado de esta encuesta, tenemos un total de algo más de 1.000 personas que realizan la encuesta y los resultados los vamos a ver en la siguiente diapositiva y encontramos 624 personas que, pudiendo cumplir los requisitos, no se han acercado a la prestación y que van a ser acompañadas. Este proceso de acompañamiento está todavía pendiente de finalización, de manera que sobre el acompañamiento no nos podemos contar mucho. En este sentido, me voy a parar ya para finalizar en los resultados que encontramos de la encuesta y cómo por bloques de tipologías encontramos similitud con lo que hemos hablado, de lo que cuenta el relator de la ONU, de lo que contaba el profesor en relación con otros estudios que se han hecho. 1 de cada 4 hogares no conocen el IMV, o sea que el problema del desconocimiento de la prestación es un problema importante. Es verdad que nos sorprende a los que estamos muy cerca del ingreso mínimo vital, pero hay gente que no llega a tener esa información. En este caso encontramos también que 1 de cada 5 hogares uno de cada 5 hogares lo han solicitado. Quiero decir que, habiéndolos identificado como non-take-up, al final 1 de cada 5 lo había solicitado. Es por un desfase de la información que tuvimos y de los cruces que hicimos. El 15% de los hogares no cumplen los criterios de renta. Quiere decir que, aunque nosotros los hemos identificado en registro administrativo con una unidad de convivencia concreta para la que cumplían los requisitos de renta, se definen como que están por encima de los límites de la prestación. Lo catalogamos como la dificultad de la información en diseño, pero puede ser otros motivos. Y ya para terminar, de los que sí conocen la prestación, 7 de cada 10 lo han solicitado, pero de estos el 15% lo han intentado, vinculado con la dificultad que tiene el cierto colectivo de acercarse a los procedimientos de la Administración y el desconocimiento de 2 de cada 10 de los que lo conocen respecto del procedimiento, en parte o su totalidad. Hay veces que la gente no sabe por dónde empezar. En este caso, esta es la primera fase de las actuaciones que hacemos en el Ministerio para combatir el non-take-up que hemos identificado y hemos analizado y hemos evaluado.
como segunda fase de estos trabajos, y con esta diapositiva le doy paso a Mónica, estamos diseñando y trabajando muy estrechamente con EAPN para diseñar este proyecto de movilización de personas en situación de non-take-up. Antes de contaros de forma concreta el proyecto de APN, Mónica va a empezar con la parte de la literatura, un poco cogiendo el guante de lo que se ha contado de forma anterior. Así que, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Fantástica presentación. Seguramente me tomará menos de media hora, así que espero que haya tiempo para preguntas del público, o sea que encantados de recibir vuestros comentarios y preguntas. Entonces, como bien decía Ana, hay una literatura que además el profesor Banerjee nos ha ayudado ilustrando de manera muy buena, pero esto también refleja que el problema de non-take-up es un problema global y que cada vez preocupa más en sociedades avanzadas, y yo creo que esto va a ser una tendencia creciente en la medida que en los estados del bienestar están desarrollando políticas complementarias. El que muchas veces esas políticas haya gente para las cuales se ha diseñado que no lo solicitan o que no acceden a esa prestación va a ser un problema creciente que debemos analizar lógicamente caso a caso, pero sin perder de vista que esto es un problema global. Hay un papel muy reciente que resume la literatura, es un papel que se centra sobre todo en la literatura en el caso de Estados Unidos, donde se ha detectado estos problemas de non-take-up desde hace algunos años y donde también se han mostrado algunas intervenciones. Entonces, como bien decía Ana y también el profesor Banerjee anteriormente, los sospechosos habituales de los motivos que hay detrás del non-take-up suelen ser la falta del desconocimiento de la prestación, los problemas de acceso en cómo solicitarla, como bien decía el profesor Banerjee, que me ha gustado mucho, los problemas tanto reales como imaginarios, ¿no? Aunque a veces las personas pueden pensar que el procedimiento es complicado cuando realmente no es tan difícil, pero esa sensación de desconocimiento ya les puede llevar a no solicitarlo. Y por último, el estigma, ¿no? Que también las cuestiones de estigma es algo que en la literatura de Estados Unidos ha sido muy presente. En el caso europeo quizá no sea la primera cuestión que nos viene a la mente, pero sería útil evaluar si puede haber alguna razón por las cuales algunas personas no solicitan una prestación porque no quieren sentirse que están pidiendo al Estado, ¿no? De nuevo, yo creo que esto es un problema que debemos afrontar desde el escepticismo saludable que comentaba el profesor Banerjee, porque muchas veces las respuestas que podemos encontrar nos pueden sorprender a nuestras intuiciones de lo que había detrás. Entonces, tanto la primera fase que ha descrito Ana como el proyecto que iniciamos con EAPN España están un poco en esa, o queremos profundizar en esa filosofía de intentar averiguar por qué y testear políticas o cambios innovadores para ver si podemos contribuir a solucionar el problema. El profesor Banerjee ha resumido el estudio de Filkenstein y Notowidiyo, en el cual se mandaron cartas informando de que esas personas eran elegibles para la prestación, y a otro subconjunto eran cartas más asesoramiento, y esto resultó que era efectivo. Pero un resultado interesante de ese artículo es que era efectivo en término medio, era efectivo para la persona en situación de non-take-up media, pero para aquellos más vulnerables, para aquellos más pobres de entre los que están en situación de non-take-up, estas cartas fueron menos efectivas. Entonces, esto es una cuestión que sigue siendo, pues está abierta en la literatura y debemos, lógicamente, prestarle especial atención. El problema del non-take-up puede ser heterogéneo y a lo mejor tenemos problemas todavía más grandes para acceder a los más pobres dentro de las personas de bajos recursos. Hay algunos resultados que sugieren que las tasas de non-take-up entre los más pobres suelen acrecentarse cuanto más difícil es el acceso a la prestación, cuanto más pasos burocráticos y más difícil es ese acceso, ¿no? Entonces, esto es algo que también nos tiene que hacer reflexionar. El proyecto de EAPN España propone un enfoque innovador para reducir el non-take-up
teniendo en mente que queremos buscar soluciones que también sirvan para aquellas personas más pobres o con mayores dificultades de acceso y de conocimiento. Entonces, lo que vamos a proponer es que haya una campaña presencial en puntos donde las personas vulnerables recurren habitualmente. Y vamos a ver si ese enfoque presencial puede ser útil para reducir el non-take-up. Antes de contaros las especificaciones, o sea, las cuestiones más técnicas del proyecto, dejadme que os cuente un poco sobre la contraparte. EAP en España forma parte del European Anti-Poverty Network, que les da nombre a las siglas, que es una plataforma a nivel europeo de entidades sociales. Nosotros vamos a trabajar con la red o la rama de esta organización en el ámbito español, en España, y esta IAP en España a su vez es una red de entidades que comprende más de entidades del tercer sector y tiene presencia en todo el territorio español. Entonces, este es uno de los programas que también es interesante desde esa perspectiva de que vamos a intentar tener un proyecto en el cual va a cubrir la prácticamente totalidad del territorio español para ver también explotar, digamos, heterogeneidades que pueden surgir en el territorio por diversos factores. Hoy nos acompaña el presidente de EAP en España, Carlos Usías, así como José Javier López y algunos miembros de su otro equipo, o sea que muchas gracias y estaremos encantadas también de que nos comentéis vuestras impresiones. Y esto, lógicamente, cabe enfatizar que el proyecto en sí, ellos también tienen mucho que ver, si no los que tienen más que ver, porque han diseñado la propuesta y al final es una colaboración un poco entre todas las bandas. Pero aunque estemos Ana y yo presentando aquí, también podían haber presentado ellos si hubiésemos planeado con un poco más de tiempo. Entonces, el tratamiento que proponemos, como bien anticipaba, es una campaña presencial de información y asesoramiento, enfocado a la solicitud del IMV, del ingreso mínimo vital. Como bien os decía, lo que queremos hacer es llevar esta campaña presencial a aquellos entornos donde la gente vulnerable los visita habitualmente. ¿Cuáles son aquellos puntos que creemos que puede haber una afluencia de gente de bajos recursos que pueda estar presentes? La idea es hacer esta intervención en comedores sociales, en puntos de distribución de alimentos, como puede ser banco de alimentos, albergues y también entidades sociales que dan algunos servicios. Entonces, yendo realmente a estos sitios donde estas personas con pocos recursos pueden ir a lo mejor habitualmente, quizá puede estar vinculado, por ejemplo, a momentos en los cuales se distribuyen alimentos, creemos que es una manera de acercarnos lo máximo posible a este contexto y en concreto a los más vulnerables. Lo que se prevé es que haya visitas semanales y recurrentes durante al menos 3 meses. ¿Por qué tiene sentido que vayamos una vez a la semana en ese punto o ese día que hay una distribución de alimentos, pongamos una mesa, una pancarta sobre asesoramiento del ingreso mínimo vital y demás? Pues porque muchas veces estas personas a lo mejor el primer día lo ven y no preguntan nada. El segundo día se acercan y preguntan de qué va esto. El tercer día les comentan lo que es la solicitud y dicen que tienen que llevar un documento. El cuarto día dicen, pues este documento ha averiguado que no es tan difícil pedirlo, ¿no? Entonces, esa recurrencia de estas actividades va a hacer que poco a poco esas personas también vayan cogiendo confianza y vayan acercándose, y por no hablar, lógicamente, de que no todo el mundo va a ir, o sea, que cuanto más presencia temporal, pues más capacidad de abarcar a más personas que se vayan a acercar. Además de esta campaña informativa en esos puntos y en esos momentos puntuales donde se acercan estas personas a estas entidades, se van a crear espacios de asesoramiento para ayudar a la tramitación del IMV. Es decir, que en estos, además de esta campaña, puede haber sesiones adicionales donde haya una pequeña charla con algunas personas que hayan mostrado cierto interés para llegar más a los detalles de decir, pues hay que preparar esta documentación o se accede de esta manera, aquí tenéis un ordenador, vamos a probarlo y demás. Entonces, al final el tratamiento va a ser una combinación de dar información del IMV con esta fase de asesoramiento para ver si eso consigue que haya más gente que se anime
solicitarlo, ¿no? Entonces, el objetivo, digamos, o la teoría del cambio, los aspectos que creemos donde se va a incidir es en informar sobre el IMBV en estos colectivos y también en ayudar a la solicitud. Entonces, ¿cuál es el diseño experimental? Aquí voy a utilizar un gráfico que les tomo prestado a JPAL y que ha utilizado el profesor Banerjee. En primer lugar, la unidad de randomización va a ser el territorio. Como bien os he dicho, va a haber una intervención en ciertas entidades o les llamamos también nodos. EAP en España va a identificar 400 nodos en todo el territorio donde se pueden hacer estas campañas presenciales. Mediante su red ya preestablecida y sus colaboraciones con entidades sociales van a identificar 400 potenciales nodos. Estos 400 nodos vamos a hacer una asignación aleatoria, los vamos a dividir aleatoriamente en dos grupos. 200 grupos constituirán el grupo de tratamiento donde vamos a hacer todo lo que os he descrito anteriormente, esta campaña informativa, la campaña de asesoramiento y demás. Y habrá otros 200 nodos que serán el grupo de control donde no se realizarán estas campañas informativas y demás. Entonces, al cabo de un tiempo, mediremos los resultados, mediremos las variables de resultado en los 400 nodos, tanto aquellos que son de control como aquellos que son de tratamiento. ¿Cómo vamos a medir? Porque esta es una de las cuestiones que a veces desde fuera de los Rcts parece que esto debe ser lo más técnico y lo más sencillo, pero muchas veces es complicado y hay que pensar en la mejor estrategia para medir las variables de resultados. Este es un ejemplo hipotético de un barrio de Barcelona. Me he tomado licencia creativa y es el barrio donde yo viví en mi infancia. Entonces, imaginémonos que EAPN identifica en este barrio dos nodos diferentes, dos entidades o dos puntos de distribución de banco de alimentos o demás. Lo que se va a hacer a raíz de estos nodos es definir lo que podemos llamar una zona de reclutamiento o una zona geográfica alrededor de estos puntos donde está el banco de alimentos. Entonces vamos a trazar un círculo concéntrico que va a comprender secciones censales o códigos postales que estén alrededor, porque ahí es donde creemos que viven las personas que van a estar afectadas por esta campaña si tiene lugar, ¿no? Entonces, antes de saber cuál de estos nodos va a ir al grupo de tratamiento o al grupo de control, vamos a realizar una encuesta telefónica en el global de los 400 nodos a 12.000 personas con la participación de las que están potencialmente o con el ingreso mínimo vital o en situación de non-take-up. Y una vez hayamos hecho esta encuesta telefónica a estas personas, entonces haremos la asignación aleatoria a tratamiento y control. Y entonces, en este ejemplo de nuevo hipotético, el nodo azul va a ser el nodo de tratamiento, el nodo rojo va a ser el grupo de control y entonces en el grupo de tratamiento es donde haremos todas las actividades que he descrito, de las campañas informativas, los espacios de asesoramiento y demás. Entonces, para medir los resultados, volveremos a hacer una encuesta telefónica final. Importante que esta encuesta telefónica vamos a intentar recontactar a las mismas personas que se les encuestaron en la encuesta de base para ver cómo ha cambiado su opinión y su acceso al ingreso mínimo vital. Y en la tercera vía de datos, que en este caso es muy importante y va a ser sin duda uno de los principales activos de este proyecto, es que vamos a poder contar con el dato administrativo sobre nuevas solicitudes al IMBV en las zonas alrededor de los nodos que forman parte de este estudio. Entonces, aquí también es bonito en este proyecto ilustrar cuáles son, digamos, los trade-offs, ¿no?, que nos gusta siempre decir a los economistas, entre los dos tipos de medición, ¿no? El dato administrativo es extremadamente rico, vamos a saber dónde entra la solicitud, cuándo entra, podemos ir realmente acercarnos a estos nodos y demás,
Pero con eso no nos va a decir por qué la persona no lo ha pedido o por qué la persona, qué dificultades se encontró y demás. Por eso es importante complementarlo con estas encuestas telefónicas donde puedes preguntar muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntar pues, si lo han pedido, si lo han intentado, qué dificultades han obtenido y demás, ¿no? Es verdad que estas encuestas telefónicas pues, pueden tener otras dificultades. Por ejemplo, a lo mejor en recontactar a las 12.000 personas va a ser complicado, pero bueno, si podemos llegar a un número suficiente de recontactos, pues ya será deseable. Entonces, esto es un poco el esquema. Entonces, ¿cuáles son los impactos esperados? Y con esto ya concluyo y abro el turno de preguntas y comentarios. ¿Qué esperamos sacar de esta evaluación, de este experimento? Bueno, primero, funcionan estas campañas a pie de calle, es efectivo, encontramos una mayor solicitud del IMV en estos barrios que están cerca de los nodos tratados comparados con los nodos que no son tratados. Pero, como os comentaba en nuestra motivación inicial, no solo nos interesa este efecto en término medio, también queremos ver si esto es efectivo también para los más vulnerables, para bien aquellos que tienen menores ingresos y que normalmente están más alejados de la administración pública en general. También queremos profundizar en el mecanismo, ¿no? Están los resultados mediados por un mayor grado de información sobre el IMVV. Esto, por ejemplo, en las encuestas podemos preguntar cuestiones relacionadas sobre su conocimiento, sobre el IMVV, podemos preguntar sobre solicitud, otros. Entonces, esto va a ser también tanto la encuesta de base como si la campaña es efectiva en reducir estos diferentes motivos detrás del non-take-up, nos va a ayudar a tener más información en el mecanismo. Pero también es verdad que, como bien decía el profesor Banerjee, la manera ideal de digamos, también encontrar los mecanismos es hacer encuestas sucesivas, o quiero decir, experimentos sucesivos en los cuales vas aleatorizando algunos componentes de lo que puede haber sido tu tratamiento en su conjunto. Y esperamos que esto también tenga un impacto en contribuir a diseñar o a mejorar el ingreso mínimo vital, tanto en el procedimiento de solicitud como en campañas informativas y demás. Y ya por acabar, ya si me permitís, sugerencias adicionales donde yo creo que podría haber otros experimentos adicionales o otras intervenciones adicionales. Yo creo que sería muy interesante comparar esta campaña presencial en los nodos y demás con otro tipo de estrategias que podían ser a lo mejor, digamos, más baratas, pero no se sabe si van a ser más efectivas en llegar a la población objetivo. Podría ser mediante redes sociales, en hacer unas campañas informativas sobre el IMVV, también dirigidas a ciertos barrios o ciertos sectores, y ver si eso genera más solicitudes, pero a lo mejor pues viendo si esto es suficiente para llegar a los más vulnerables o no. Pero digamos, a veces intentar dirigirte a un problema desde diferentes estrategias también te permite comparar cuál de las dos estrategias es más útil, es más coste efectiva y para quién. Y bueno, y la última sugerencia sería también intentar también pilotar diferentes sistemas de acceso a la prestación, simplificando a lo mejor al máximo. Ha habido muchas innovaciones y mucho desarrollo en el ingreso mínimo vital, pero en el marco de intentar también testear mejoras, pues esto creo que también podría ser otras acciones que podríamos plantear de cara al futuro. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Ana, Mónica, enhorabuena por la mesa y enhorabuena a EAPN por el proyecto que están desarrollando. Hemos recibido una pregunta, dice, la formula Enrique Galván, el director de Plena Inclusión. ¿Se están analizando la relación del non-take-up con la ausencia o presencia de canales y apoyos de accesibilidad, especialmente de accesibilidad cognitiva? En este momento solo podemos decir que es una información de la que no disponemos, con lo cual no ha podido entrar como variable en el análisis en este momento. Si estuviera disponible, por supuesto.
Aprovecho a deciros que tenéis las cartulinas para hacer las preguntas que queráis, que se van a recoger todas. Vamos apresurados con el tiempo, pero daría tiempo, lo digo por si alguien quiere hacer alguna. Mientras tanto, Mónica, como siempre decimos, el ingreso mínimo es una prestación viva y está sometida a cambios y a innovaciones. ¿Cómo afecta o de qué manera se pueden neutralizar los efectos de la política que se está desarrollando en el experimento concreto? Es una buena pregunta en el sentido de que vamos a medir el non-take-up o las razones del non-take-up que tendrán lugar a finales del 2022, 2023, pero retrospectivamente no vamos a poder valorar el por qué no se pidió anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo más relevante desde el punto de vista de política pública también es intentar diseñar los motivos del non-take-up que hay ahora y por otro lado yo creo que hay motivos que quizá también van a ser persistentes, ¿no? Si una persona ha tenido cierta reticencia a lidiar con la administración pública, quizá esto ha persistido en el tiempo y no se ha dado cuenta, ¿no?, de estos cambios, de estos cambios que han surgido para facilitar el acceso, ¿no? Y yo creo que, de nuevo, me remito a lo que decía el profesor Banerjee, que a veces lo que les impide acceder a lo mejor no tanto es, o puede ser las barreras reales, pero también las imaginarias, aquellas que un primo o un amigo le contó que había cuando pidió la solicitud el segundo día que se instauró, ¿no? Entonces, esto yo creo que bueno, vamos a asumir la realidad del non-take-up diversa como es a día de cuando se hagan las encuestas y la intervención. Pero sí, esto será interesante ver. Lo interesante también sería ver si futuras modificaciones o facilitar la prestación a diferentes modificaciones futuras, cuáles de esas modificaciones es más efectiva, ¿no? Cuáles debemos empujar, y para eso yo creo que deberíamos también hacer nosotros los deberes, ¿no?, digamos, de tomar esta nueva perspectiva que estamos cogiendo en los itinerarios también para la prestación, ¿no?, de pilotar, testear, basarnos en evidencias, que creo que sí que se ha hecho, pero podemos seguir en esa línea. Muchas gracias. La gente se ha animado y he recibido otras 3 más. Si queréis, damos por cerrado, las hago, son preguntas rápidas y damos paso luego al almuerzo, ¿de acuerdo? Pregunta Manuel Torres, de Accenture, dice, ¿se piensa profundizar en la comprensión de las barreras de acceso mediante el uso de metodologías cualitativas? Efectivamente, desde el Ministerio se tienen en cuenta siempre las 2 dimensiones, la más cuantitativa y la más cualitativa, y se tratan de identificar esas barreras. O sea que efectivamente tenemos proyectos complementarios con otros organismos internacionales que desde el punto de vista cualitativo, pero también cualitativo, nos ayudan a identificar cuáles son las barreras de nuestro colectivo potencial y ciertamente, no sé si con cualitativo nos podemos referir a la información que hemos estudiado a nivel de la encuesta que hemos realizado sobre este colectivo para tratar de comprender cuáles son las verdaderas razones que tiene esta gente para no acercarse a la administración. Así que, bueno, es un trabajo en proceso, así que tendremos en cuenta todas las dimensiones para el estudio. Muchas gracias. Leire Salazar, del JRC, de la Comisión Europea, pregunta: ¿cómo se va a garantizar que las poblaciones de los nodos de control y tratamiento sean estables a lo largo del tiempo? Bueno, esto es una buenísima pregunta. Quiero decir, el proyecto no va a abarcar muchísimo espacio temporal, entonces no creemos que vaya a haber mucho margen de migraciones, si eso es lo que, o de cambios de residencia. Pero lo que sí puede pasar, que es un problema en las evaluaciones, en los experimentos aleatorios, es que haya contaminación, en el sentido de que personas sepan que este punto de distribución de alimentos hay una campaña informativa y ayuda en el IMV y gente viaje de otra parte de la ciudad que puede
venir de nodos controles hasta esa intervención. Entonces, lo que vamos a hacer para reducir ese riesgo en la evaluación es diseñar los nodos ciertamente alejados, o al menos no tan cercanos como que se pueda ir fácilmente caminando de un sitio a otro. Muchas veces, y al final el non-take-up no deja de ser uno de esos problemas, cuando a la gente le dificultas un poquito el acceso a un servicio, no suele ser que haya una gran afluencia, ¿no? Entonces, yo creo que con ponerlos a una distancia en la cual haya que caminar más de una hora, el riesgo de contaminación va a ser reducido. Pero aún así, otra ventaja también del diseño que presentamos y de poder contar con los datos administrativos, que es uno de los fuertes de este proyecto y también de todos los que estamos haciendo en el Ministerio, es que vamos a también poder medirlo, en el sentido de que vamos a poder saber cuántas solicitudes vienen de cada lugar, ¿no? Entonces, si hay personas que vienen de nodos de control, que han sido ayudadas en los nodos tratados, pues lo vamos a poder también medir. Y esto lo vamos a poder también, digamos, controlar o tener en cuenta al menos en nuestras mediciones finales. Gracias. Para finalizar, Isidro Rodríguez, de Fundación Secretariado Gitano, pregunta si se ha pensado en determinar el origen nacional o étnico de los participantes en las encuestas. En este momento no hemos llegado a hacer esa reflexión de forma tan precisa, pero cualquier propuesta es bienvenida. En este caso, es verdad que el origen racial o étnico tiene especial protección y quizá no es tan fácil para integrarlo en los estudios, pero podemos pensarlo. No hemos llegado al punto de definir de forma concreta y listar todas las variables que nos van a interesar para el estudio, pero lo tendremos en cuenta. Yo creo que también abre la pregunta, una pregunta también muy interesante, ¿no? De si el problema del non-take-up es heterogéneo y puede ser muy heterogéneo en grupos concretos, ¿no? Y una de las riquezas del proyecto de APN es que cuenta con 200 nodos, que es un número bastante amplio, pero quizá también eso dé pie a poder digamos, evaluar problemáticas concretas e intentar analizar el problema del non-take-up en poblaciones concretas que pueden ser muy diferentes a las del resto. Entonces, recogido el guante, yo creo que esto es algo que debemos pensar con mucha más profundidad. Pues muchas gracias. Paramos, vamos al almuerzo. Solo recordaros que el siguiente panel se inicia a la 1:30 y que por favor seamos puntuales. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Gracias.
Sí, ok. Esto está. Sí, hola, sí, sí, hola, sí, sí. Ok. Pues. Hola, sí, sí, hola, sí. ¿Te has hecho alguna modificación en la 1 y 2 para que se quede mejor? A lo mejor la otra no lo tienen, pero... yo lo escucho bien. Sí, hola, sí. Sí. Uy, esta está más fuerte. Vale. Sí, hola, sí, sí, hola, sí. Escucho muy bien. Sí, hola, sí, 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 sí.
hola, sí, sí. Hacemos un poco Robocop. ¿Sí? Hola. Vamos sentándonos para ser puntuales y dar comienzo al siguiente panel. Y aquí no se ve. Pero cuando pongamos la presentación, porque ahora mismo está... Ah, vale. Pero se ve aquí, ¿no? También. Sí, lo tenéis ahí para que lo vayáis viendo, ¿vale? Suerte. Por favor. A por ello. Venga, pues suerte y a por ello. Vamos a empezar porque estamos siendo estrictamente puntuales y eso está muy bien. Damos comienzo al segundo panel en el que vamos a hablar de 3 experiencias piloto, de proyectos que se están implementando. La temática os la van a contar ellos, pero bueno, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la brecha digital y tiene que ver con la inclusión sociolaboral. Nos van a acompañar y nos van a ilustrar sobre esos proyectos Manuel Baues, de la Universidad de Warwick, Miguel Almunia, de CUNEF, Héctor López Arce, de la Secretaría General de Inclusión, Enar López. Espera, que me he confundido. Es que nos hemos puesto muy intimistas y me han bajado la luz. Y entre la presbicia y la luz estamos como un poco desatinados. ¿Vale? Los presento otra vez. Manuel Baues, de la Universidad de Warwick, Miguel Almunia, de CUNEF, Héctor Jiménez Portilla, ahora sí, de la Secretaría General de Inclusión, Enar López Arce, también de la Secretaría General de Inclusión, Pedro Rey, de SADE, y finalmente María Calle, de la Secretaría General de Inclusión. Pues no demoramos y damos comienzo al segundo panel. Muchas gracias, Elena. Sí, efectivamente, este panel, bueno, primero de todo agradeceros muchísimo vuestra presencia. Estamos encantados de poder compartir con vosotros esta presentación. En concreto, decía que este panel lo vamos a estructurar en 2 grandes temas. En primer lugar, comenzaremos hablando de la brecha digital y de la problemática que ello conlleva y cómo 2 proyectos en concreto con los que estamos colaborando proponen soluciones o intervenciones, ¿no? En este caso, un agradecimiento muy especial tanto al Principado de Asturias como al Gobierno de Canarias y a EAPN Canarias, que, como se han dicho en otras presentaciones, podían estar perfectamente aquí y es para nosotros un honor poder trasladar a toda la audiencia el proyecto que con tanto ahínco se está desarrollando en colaboración con ellos. Entonces, para esta primera parte de brecha digital, tenemos el privilegio de contar con Manuel Baues y con Miguel Almunia, que introducirán un poco la cuestión y los problemas, los retos relacionados con esta problemática. Y a continuación, yo y Enar hablaremos de las 2 intervenciones propiamente. Y luego, a continuación, vendrán Pedro Rey y María Calle para contarnos el proyecto de Save the Children, a quien también agradecemos muy especialmente la colaboración, la comunicación y el permitirnos también trasladar a toda la audiencia el proyecto. Entonces, sin más dilación, paso la palabra a Manuel para que comience con la brecha digital. Gracias, Héctor. Yo, con vuestro permiso, voy a levantar, porque los profesores de universidad, hablar sentados, yo no creo que no lo he hecho nunca. Me siento un poco extraño. Javier. Bueno, la motivación del primer proyecto sobre reducir la brecha digital yo creo que es bastante clara, ¿no? Como todos sabemos, hay una brecha digital que afecta sobre todo a gente o a hogares con ingresos más bajos y les afecta en muchas dimensiones. Les afecta en dimensiones cotidianas, como puede ser hacer la compra online,
¿Cómo te relacionas con tus amistades? ¿Les afecta en el ámbito laboral? ¿Cómo buscas trabajo? ¿Qué tipo de herramientas utilizas en tu trabajo? Y les afecta también cuando interaccionan con las administraciones públicas. Y sabemos, por ejemplo, de la encuesta de TIC, que en gran parte esta brecha digital refleja una doble carencia. Por una parte, de disponibilidad de medios y acceso a Internet, y por otra parte, disponibilidad de capital humano o de habilidades digitales que les permitan utilizar estas herramientas electrónicas. Y este es un problema general, bien conocido. Cuando se comenzaron estos proyectos, los académicos normalmente pensamos, bueno, ¿qué nos dice la evidencia empírica sobre cuál podría ser la forma más efectiva de combatir esta brecha digital? Y lo que nos encontramos, y creo que esto hace muy novedoso e innovador estos dos proyectos, es que en general la evidencia de la que disponemos, que es randomizada y es más transparente, proviene de entornos de países en desarrollo donde las causas del problema son muy diferentes. Hay incluso falta de disponibilidad de infraestructuras y carencias mucho más graves en las dos dimensiones. Entonces, en el ámbito, digamos, en nuestro ámbito de países, digamos, europeos, sabemos muy poco acerca de cómo de efectivas pueden ser distintas intervenciones para combatir esta brecha digital. En este caso tenemos dos regiones, Asturias con el proyecto Conectas y Canarias con el proyecto Red Lab, que intentan reducir esta brecha digital. La motivación es ligeramente distinta. En el caso de Asturias, la motivación inicialmente partía en gran parte por la dificultad que tienen los receptores del ingreso mínimo vital en interactuar con las administraciones públicas. No solamente esto, pero esto era una de las motivaciones fundamentales. En el caso de Canarias había también una motivación relacionada con el mercado laboral y con la inserción en el mercado laboral. Y son dos intervenciones, como veréis a continuación, que tienen muchas cosas en común. Tienen tanto un ARM, una intervención para facilitar el acceso a Internet, proporcionando dispositivos y conexión, y al mismo tiempo también tienen otra ARM de la intervención donde se proporcionan los conocimientos necesarios. Y cuando se realizan estas intervenciones, se plantean normalmente muchos dilemas que no son triviales como resolver. Y en función del contexto, los trade-offs pueden hacer que los policymakers adopten unas decisiones u otras. Y algunos de estos trade-offs, por ejemplo, podéis pensar cuál es la población objetivo que deberíamos abarcar, o cómo hacemos la randomización para tener un grupo de control que sea realmente informativo sobre lo que le habría pasado al grupo de tratamiento en la ausencia del tratamiento, o cómo evitamos los problemas de non-take-up, attrition, non-compliance, etc. Entonces, a continuación voy a dar la palabra a mi compañero Miguel, que discutirá un poco cómo nosotros, antes de comenzar las intervenciones, cómo pensamos sobre este tipo de dilemas y cuáles son los trade-offs a los que se pueden enfrentar los policymakers. Gracias, Manuel, y gracias a todos por estar aquí y escucharnos. A ver si tengo más suerte. Aquí estamos. Como decía Manuel, hay una serie de dilemas que uno se puede plantear, dada esta problemática de qué intervenciones adicionales se pueden realizar. Manuel ha hablado de dos carencias principales. Una es de formación, de habilidades digitales, y otra es de acceso a medios, a dispositivos, conexión a Internet. Entonces, en la parte de formación, ¿cómo proporcionamos esta formación? Hay muchas maneras de ayudar a personas que no tienen habilidades digitales a que las adquieran. Se pueden hacer cursos formales en los que hay una clase, un profesor, y se hace como si fuera un curso de universidad o de formación profesional. También se puede pensar en itinerarios formativos, participativos y más prácticos, en los que no sea tanto una clase con un profesor, sino una persona de apoyo y con un contenido mucho más práctico de cómo se hace esta actividad, cómo se redacta un documento, cómo se manda un correo electrónico, cómo se hace una compra por Internet. O se puede plantear el acceso flexible a tutores. Esta gente ya tiene acceso, pero necesita ayuda para cosas puntuales y que haya un tutor que esté disponible para esto. Como nos van a contar luego Héctor y Enar, en estos estudios vamos a probar estas distintas variedades de intervención.
Por otro lado, ¿a quién debería ir dirigida la intervención? Obviamente, el público objetivo de las intervenciones que se están describiendo hoy es los beneficiarios del IMV, es un segmento de la población con pocos recursos, pero la problemática puede ser distinta. Uno podría plantear, bueno, este tipo de habilidades digitales se tiene que dirigir a todas las personas con rentas bajas porque todas ellas pueden tener esta problemática, estas carencias. Pero en algunos casos, en concreto en uno de los proyectos, se identificó que estas carencias eran más graves en cuanto al acceso al mercado laboral en un segmento de edad de los que no son nativos digitales. Gente de una cierta edad, más allá de 45 años, que por la época de nacimiento no han crecido conectados a los ordenadores, a Internet, y les ha costado sumarse a esta tendencia. Entonces, tienen carencias mucho más básicas que a lo mejor alguien de 20 años que puede tener problemas de renta, pero tiene una relación con el mundo digital mucho más fluida. Entonces, en estos proyectos se han tomado decisiones diferentes, de nuevo, como nos contarán ahora Héctor y Enar, sobre estas cuestiones. ¿A qué nivel se debe realizar la aleatorización? Este es un problema un poco más técnico que tiene que ver con encontrar y medir bien los impactos. Se podría hacer la aleatorización al nivel de las familias titulares del IMV. Sabemos que el IMV se da a nivel de hogar, tenemos la información completa de todos los hogares que son titulares, se podría aleatorizar y decir, este hogar va a recibir la intervención, este no. Como hemos visto en el proyecto que se presentó antes de la comida, también se puede aleatorizar por zona geográfica. Se puede decir, bueno, tenemos códigos postales o secciones censales, vamos a asignar por zona geográfica porque se va a poner un centro de formación en esa zona geográfica y a algunas les tocará el tratamiento y a otras les tocará el control. Esto supone un trade-off. Si tenemos más unidades por las que aleatorizamos, vamos a tener más poder estadístico, más capacidad de identificar efectos, aunque sean pequeños. Pero, por otro lado, va a ser más difícil controlar las spillovers, la contaminación del tratamiento y que haya personas que reciban el tratamiento cuando han sido asignadas al grupo de control. La logística también es diferente. Cómo se realiza la aleatorización va a ser diferente. En el caso que se asigna a nivel de familias, puede ser sencillo el proceso de aleatorizar, pero más difícil identificar quién está en cada grupo. En el caso de la aleatorización por zonas geográficas, el código postal es fácil de comprobar con un DNI, un certificado de empadronamiento. Luego hay una serie de problemas que ya se han hablado anteriormente. El non-take-up, personas que podrían tener esta formación y les beneficiaría, pero por alguna razón no lo piden, no se enteran de que existe y que se tratará en la implementación de estos proyectos de maximizar la cantidad de gente que puede necesitar esta formación y que de hecho la reciba. Hay problemas de no cumplimiento, de contaminación y puede haber, por supuesto, como en cualquier experimento, desgaste de la muestra. Puede haber gente que se apunta inicialmente al estudio, pero en un momento dado deja de o acudir a la formación o deja de responder a las encuestas y nos va a producir un desgaste de la muestra sobre la que podemos aprender. Un problema con esta población siempre es cómo contactar a la población objetivo, cómo se le transmite a los titulares del IMV que hay esta actividad adicional que les puede beneficiar. No siempre es tan fácil para la Administración encontrar la vía de contacto de los beneficiarios. Y sobre todo, cómo mantener al grupo de control motivado. Vamos a ver que en estas intervenciones el grupo de control está ahí como grupo de control puro, no recibe nada. Hay grupos que reciben un dispositivo, grupos que reciben un curso, pero hay un grupo que no recibe nada y es muy importante que esté ahí para el diseño experimental, pero cómo se mantiene a estas personas motivadas, porque además serán personas que habrán mostrado un interés en la intervención. Una opción para lidiar con este problema es dar un tratamiento diferido al grupo de control. Una vez que termina el estudio en sí, donde se ha dado el tratamiento a un grupo, unos meses después darle el tratamiento al grupo de control. Esto es algo que se hace muchas veces en experimentos aleatorios. En este caso concreto tenemos un interés de ver no solo los efectos de estos tratamientos a 3 meses o a 6 meses vista, sino también a largo plazo. Y para saber los efectos siempre tenemos que contratar a los que han sido tratados con el control. Si el control también es tratado 6 meses después, perdemos esa referencia, entonces perdemos la oportunidad de evaluar a medio plazo la intervención. Y termino con una serie de retos que tienen estos proyectos, pero creo que son comunes a todos los otros proyectos que también se están haciendo en relación al IMV. ¿Cómo medir el impacto? Definir bien los indicadores intermedios y finales de cada intervención.
ahora de nuevo van a venir los detalles, pero hay debates como, por ejemplo, cómo se evalúa el efecto del curso. Hay un indicador intermedio de qué cosas han aprendido las personas que han tomado este curso. Eso se puede evaluar, pero por mucho que una persona saque una nota muy buena en el examen final, no quiere decir que eso le sirva para encontrar trabajo o para relacionarse con la administración mejor. Entonces, tenemos que ir un paso más allá y ver si de verdad los que han recibido el curso tienen mejor empleo, mejores salarios, etc. Entonces, toda esa definición de los indicadores es un trabajo que en ambos proyectos creo que está en proceso y es muy importante para que luego podamos entender qué efecto ha tenido la intervención. Ya he hablado un poco del desgaste, abandono del proyecto. Esto es un problema que tienen todos los experimentos, pero sobre todo en los que hay un grupo de control puro que no recibe ninguna intervención. Por supuesto, hay problemas de poder estadístico. Para los que tengan una formación menos técnica, siempre va a ser más fácil desde el punto de vista estadístico identificar un efecto si tenemos mucha muestra, muchas observaciones. Pero por restricciones presupuestarias los estudios suelen ser pequeños y estos no dejan de ser pilotos. Entonces, aquí tenemos una limitación importante. Y por último, en cualquier intervención siempre tenemos una idea de lo que queremos que suceda, pero puede haber efectos involuntarios. Si se le da acceso a dispositivos digitales a un grupo de personas, puede que hagan un uso bueno que les permita encontrar trabajo o adquirir formación, pero también hay muchos otros usos que se pueden dar y a priori no sabemos muy bien qué impacto puede tener eso en sus vidas y es algo también que puede ser difícil de medir. Pero es uno de los retos que tenemos en la intervención y me atrevería a añadir uno que no está en la lista, que es la vinculación de la información que se obtenga en el proyecto y el dato administrativo, que ya ha salido varias veces en la conversación hoy. Es una batalla que yo personalmente llevo mucho tiempo dando. Es clave que al final de la evaluación podamos conectar los datos administrativos, por ejemplo, datos de la Seguridad Social, de afiliación, con los datos de los participantes en el estudio para que tengamos esa información, porque las encuestas son imperfectas. En la encuesta puedes preguntar muchas cosas, pero a veces la gente no te va a decir con precisión si ha trabajado o no ha trabajado, cuánto tiempo, o su renta, o cosas similares. Entonces, todos estos retos son comunes a los proyectos y ahora vamos a ver en más detalle. Primero, Héctor presentará el proyecto de Asturias y después Enar el de Canarias y veréis cómo estos retos se han ido resolviendo en estos dos proyectos. Así que paso la palabra a Héctor, si logro pasar la transparencia. Gracias. Todo tuyo. ¿No? En esta flecha. Sí. Muchas gracias, Manuel y Miguel. Efectivamente, tras haber comprendido un poco esos retos o cuestiones comunes a los dos proyectos, tanto el del Gobierno de Canarias como el del Principado de Asturias, vamos a ir viendo en concreto cómo se han ido resolviendo esas cuestiones primero en el del Principado de Asturias, en el proyecto Conectas, ¿no? El proyecto Conectas plantea 3 brazos de la intervención o 3 tratamientos, como solemos decir, o 3 tipos de apoyo, si lo queremos decir en otros términos, ¿no? En primer lugar, un grupo recibirá un dispositivo y un apoyo para tener una conexión a Internet en el domicilio durante un año. El segundo, se le añadiría la posibilidad de acudir a un itinerario formativo, especializado, participativo, muy práctico, muy ligado a las necesidades que va a enfrentar a nivel de tramitación de administración pública cada beneficiario. Y otro tercer tratamiento sería un poco a demanda, ¿no? Es decir, el tener a disposición ese acompañamiento especializado o esa tutoría, lo podemos llamar de muchas maneras, sin realmente tener una presencialidad o una dirección tan clara, sino que dependerá un poco de cada participante el poder ir a esos dispositivos comunitarios y solicitar asistencia en los trámites o en cualquier tipo de circunstancia en la que se esté traduciendo su brecha digital en particular, ¿no? Este sería el tratamiento. El diseño experimental que hemos planteado en Asturias sería a partir de un universo poblacional de personas de más de 18 años beneficiarias de ingreso mínimo vital o de salario social básico, de la renta mínima autonómica, residentes a 30 de junio de 2022, que es el momento en el que se han publicado las bases de la convocatoria, ¿no? A partir de aquí, nuestro RCT frame, es decir, la muestra que va a componer los participantes en nuestro proyecto, serán las personas que efectivamente, cumpliendo esos requisitos, envíen la solicitud para participar en ese programa.
hemos planteado una estratificación o una agrupación de esos participantes en dos grandes grupos, sobre todo intentando adaptarnos a la idiosincrasia de Asturias, ¿no? Y hemos distinguido entre residentes en concejos superiores de más de 20.000 habitantes y aquellos de menos, ¿no? Para también tener una representación en zonas más rurales o semiurbanas. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es dos asignaciones aleatorias. Si hay más de 1.500 solicitudes, aleatoriamente o por sorteo, se elegirán o se seleccionarán a 1.500 para entrar a formar parte, propiamente dicho, del proyecto. Y las otras se quedarán un poco en reserva, que podrían constituir un grupo experimental interesante a posteriori si es que se dan más de esas 1.500 solicitudes. Pero lo fundamental es que en cada uno de esos dos grupos, esas 1.500 personas se van a asignar a cada uno de esos tratamientos que les contaba anteriormente, o bien al bono más la posibilidad de esas tutorías o acompañamiento a demanda, o bien al bono más las tutorías si la necesitas o el itinerario formativo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir y qué impacto esperado tenemos? Al final, lo que quiero trasladar aquí es que para este proyecto hay dos grandes digamos, esferas donde esperamos impacto, donde esperamos resultado. Una es una mejora en el uso de medios digitales para la vida privada, en todas las dimensiones que ello conlleva para un participante, y otra mucho más focalizada en la interacción con las administraciones públicas, en mejorar la tramitación, en el acceso a recursos, en mejorar la autonomía de una persona a la hora de poder llegar a acceder de forma electrónica y de forma autónoma a esos medios de los que dispone la administración y a esas prestaciones del bienestar de las que hablábamos tanto en la primera sesión de la mañana, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta he traído aquí las cajas de nuestra teoría del cambio, de resultados intermedios y de resultados finales o más de largo plazo. ¿Cómo lo vamos a querer medir? Bueno, hemos establecido tres mecanismos. Cuestionario. Hemos elaborado un cuestionario donde podremos ver algunos indicadores interesantes. Aquí he puesto una muestra, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de gestiones con la administración pública que la persona ha logrado tramitar de forma autónoma por Internet en los últimos 3 meses, o el número de tareas informáticas de entre una lista que tenemos que ha sido capaz de realizar de forma autónoma en los últimos 3 meses. Aquí lo dejo para referencia, ¿no? Sin extenderme mucho por el tiempo que tenemos. Una segunda manera de medir resultados va a ser a través de una prueba estandarizada de competencias digitales, un poco intentando captar esos efectos que se producen más en el corto plazo, ¿no? Puede haber una persona que gracias a alguno de estos tratamientos, sobre todo el itinerario, haya conseguido esos conocimientos y lo vamos a intentar medir y luego le cueste más que se vea el efecto en la tramitación electrónica como lo queremos ver. Entonces, por eso era importante esa segunda forma. Y una tercera manera que serían acciones experimentales. Por ejemplo, enviar un email de la propia administración del Conectas y pedirles una reacción. Adjuntar, por ejemplo, un volante de empadronamiento que se puede obtener con un certificado digital, ¿no? Intentar ver si de esa manera también podemos, de una manera más práctica y sin necesidad de hacer una pregunta ex profeso, medir efectos de esta intervención. Un poco para ilustrar, para bajar un poco en uno de esos indicadores, que para nosotros es bastante importante, es el de porcentaje de gestiones con la administración pública que se ha logrado hacer de forma autónoma, ¿no? Entonces, aquí preguntamos en cada uno de estos, descargar un certificado, presentar la declaración de la renta, darte de alta, pedir el subsidio de prestación de desempleo. Preguntamos si lo ha hecho y si no lo ha hecho en los últimos 3 meses. Y si no lo ha hecho, preguntamos el motivo, para intentar también dilucidar cuáles son esas barreras de las que hablábamos, ¿no? Porque no lo he sabido hacer, porque no lo he necesitado, porque preocupaba dar mis datos personales, porque no tenía certificado electrónico, porque no me funcionaba, porque me lo tramitó otra persona, ¿no? Esto va a ser muy importante a la hora de construir indicadores. Y un trabajo que estamos haciendo ahora con Asturias es intentar entender cuál es nuestro impacto esperado en cada uno de ellos, ¿no? Anticiparnos a lo que nuestra teoría nos dice que deberíamos ver, ¿no? Para luego constatar o comprobar esa hipótesis con los datos que recabemos, ¿no? Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo probablemente lo que veamos es, en este caso, que el itinerario en este tipo de indicador tiene un efecto significativo con respecto a solo tener una tutoría o con respecto solo a haber superado lo que es la brecha de acceso vía el dispositivo, ¿no?
La implementación, simplemente quería dejaros un poco un esquema para que entendáis que llevamos muchos meses trabajando en el diseño, que ahora en septiembre se realizará probablemente el sorteo, que habrá 3 oleadas de implantación que nos va a dar mucho juego también a la hora de medir resultados. Vamos a dividir nuestra muestra de 3.000 participantes en 1/3, 1/3, 1/3, de forma que serán 3 meses en cada uno de esas oleadas y que podremos medir al finalizar esas oleadas resultados y que nos permitirá también ver inercias en la adquisición de conocimientos o en los efectos que se produzcan a posteriori, ¿no? Y ya para finalizar, no quería dejar de mostrar que es un proyecto en el que tenemos unas buenas estimaciones de potencia estadística, de statistical power, o de forma equivalente de efecto mínimo identificable, ¿no? Sin extenderme mucho y seleccionando esos efectos que se producirían, por ejemplo, en un par de indicadores 6 meses tras la finalización del tratamiento, incluso aunque tengamos algo de lo que llamamos imperfect compliance o no perfección en el cumplimiento, es decir, que gente de grupo tratamiento no lo haga y que gente de grupo control al final desafíe su asignación y acabe haciendo cursos parecidos, incluso aun teniendo eso, podemos ver en estos gráficos que tendríamos unos efectos mínimos identificables, o sea, lo mínimo que podríamos identificar con estos números sería bastante prometedor, ¿no? Entonces, sin extenderme más, paso la palabra a Enar para que cuente el proyecto de Canarias. Muchas gracias. Hola. Bueno, el proyecto de Canarias tiene como objetivo el abordaje y la reducción de la brecha digital y de la baja empleabilidad de las personas beneficiarias tanto del ingreso mínimo vital como de la prestación canaria de inserción. Con este objetivo en mente, se ha fijado como población objetivo las personas titulares de ambas prestaciones con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años y que además tengan un bajo nivel educativo. El tamaño muestral al que se prevé acceder va a ser de 3.000 personas que se repartirán de manera uniforme en 3 grupos. Un primer grupo de control, un grupo de tratamiento 1 a los cuales se les entregará una tablet con conexión a Internet durante un año y con los cuales no se volverá a hacer ninguna interacción durante toda la fase de implementación del tratamiento. Y luego hay un grupo de tratamiento reforzado que además de entregarles tablet y conexión a Internet durante un año van a disponer de una acción formativa, asesoramiento para la empleabilidad y harán también unas prácticas no laborales. Todas estas actividades del grupo de tratamiento 2 se van a llevar a cabo en los 70 nodos que se van a distribuir a lo largo de todas las islas de la comunidad autónoma. Los nodos se entienden como hubs de formación digital, pero además en ellos se van a realizar actividades encaminadas a la inclusión social y a la mejora de la empleabilidad. Si miramos un poco más la descripción del tratamiento del grupo 2, pues en una primera fase las personas recibirán una formación que se dividirá en 2 niveles según los conocimientos digitales previos que tengan los participantes y la carga lectiva va a ser de 100 horas que se repartirán durante 9 semanas. Al finalizar la formación se les va a realizar un examen de carácter práctico. Posteriormente, en una segunda fase, las personas desarrollarán prácticas en empresas y entidades sociales para poner en práctica lo aprendido durante la formación. Y la duración de las prácticas va a ser de 30 horas y repartidas entre 3 semanas. Además, las personas que superen con éxito tanto la formación como la práctica recibirán sesiones tanto individuales como grupales adaptadas a sus perfiles para mejorar su empleabilidad. Y por último, los nodos se conciben como espacios de encuentro, de socialización y de co-creación. En cada uno de los nodos van a participar un máximo de 15 personas.
Vale. Además de los tratamientos descritos, el proyecto contempla 2 tipos de incentivos para la adhesión al proyecto. Por un lado, todas las personas recibirán un vale de supermercado por un importe de 30 € al responder la primera encuesta y un vale de supermercado por un importe de 50 al responder la segunda encuesta. Y adicionalmente, el grupo de tratamiento 2 va a recibir ayudas de abono transporte para poder desplazarse a los nodos, y también las personas que tengan menores y mayores a cargo pues recibirán ayudas a la conciliación. En cuanto al diseño experimental, partiendo del universo poblacional que he mencionado antes, pues se cruzarán las bases de datos del ingreso mínimo vital y de la prestación canaria de inserción, y la captación va a ser a través de una llamada telefónica en la que se les explicará el proyecto y se les invitará a participar. Todas aquellas personas que accedan, que nos den su consentimiento a la participación, pasarán a formar parte del Rct Frame, y a continuación en esa misma llamada se les pasará la primera encuesta. En base a la información de la encuesta de todas las personas del Rct Frame, pues se estratificarán por nivel de estudios, por competencias digitales previas y también por códigos postales. De manera que la asignación aleatoria a los grupos se va a realizar por códigos postales para evitar la contaminación que ya hemos hablado, la posible contaminación entre los grupos. Aquí podéis ver la distribución de las personas titulares, del universo poblacional de las personas titulares del IMV a lo largo de las 6 islas de Canarias. Aquí faltaría incluir los titulares de la prestación canaria de inserción, pero no creemos que la foto cambie mucho con respecto a lo que vemos aquí. En esta diapositiva vemos una simulación de lo que sería el muestreo por códigos postales en las islas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. De manera que todos los códigos postales señalados en amarillo pasarían a ser grupo control, los de azul claro serían grupo de tratamiento 1 y los azules oscuros, pues grupo de tratamiento 2. En cuanto a la medición y al impacto esperado, el proyecto quiere contrastar 4 hipótesis. Por un lado, una mejora de los conocimientos digitales de manera general, pues una mejor relación digital con las administraciones públicas, unos mayores conocimientos en finanzas digitales, y así. El segundo es una mejora de la empleabilidad. Pues una mejor disposición para utilizar procesadores de texto para elaborar sus currículums, una mejora en sus capacidades de búsqueda y postulado en ofertas de empleo por la red. En tercer lugar, sería una mejora de las capacidades y actitudes proactivas, pues una mayor sociabilización a través de Internet, una mayor participación ciudadana y, por último, la última parte que se quiere contrastar es la teoría de la amplificación de la tecnología, que dice que el impacto de la tecnología necesita otro tipo de actuaciones para que ese impacto sea perceptible. En nuestro proyecto vendría a decir que no esperamos un impacto significativo en el grupo de tratamiento 1 con respecto al grupo de control, pero sí en el grupo de tratamiento 2. En cuanto a los instrumentos de medición, pues están en construcción, esperamos trabajar en ellos durante todo este verano, pero será un cuestionario en el que incluiremos indicadores de uso de las TIC, capacidades digitales, indicadores sobre empleabilidad, etcétera, y además tendremos la nota obtenida al finalizar la formación de las personas del grupo de tratamiento 2. Y por último, esta es la línea del tiempo del proyecto Red Lab, que se inició en enero cuando EAPN Canarias presentó su manifestación de interés. Desde entonces hemos trabajado mucho, muchas gracias a EAPN Canarias, hemos trabajado mucho en adaptar el proyecto inicial a la metodología Rct.
La siguiente hito que tenemos es, durante los meses de julio y agosto, preparar las encuestas e indicadores de seguimiento para iniciar la captación en septiembre. Posteriormente, en noviembre y diciembre, se realizarán sesiones explicativas a los 2 grupos de tratamiento. La formación la iniciarán en enero y las prácticas en abril, para hacer la recogida de datos en julio y agosto del año que viene. Y finalizaremos con la evaluación Rct del proyecto, que se incluirá en la metaevaluación que entregaremos a la Comisión Europea. Y hasta aquí. No sé por qué no... Ahora que... Muchas gracias. Debería estar la otra presentación. Sí, esta me suena más, esta sí que la he trabajado. Bueno, muchas gracias a todos. Este es un proyecto, yo creo que particularmente ambicioso, porque es en colaboración con Save the Children, que como sabéis es una ONG preocupada especialmente por la infancia, y en la que yo creo que lo atractivo, lo bonito del proyecto es que lo que nos han permitido es aplicar el enfoque de los Rcts a la acción habitual que tienen ellos como una ONG, pero realmente permitiendo separar distintos tipos de intervenciones. Es decir, ellos normalmente hacen un paquete de intervenciones muy amplio con un montón de cosas, y lo que hace este proyecto es ver, bueno, pues si nos centramos solo en un tipo de intervención más dirigida hacia la educación del niño o dirigida hacia el ámbito laboral u otro tipo de intervenciones sociales, ver los efectos diferenciados que cada una de estas intervenciones tiene sobre la inclusión social de los niños. Y es tremendo que el panel fuera sobre inclusión digital y estemos aquí que no sabemos manejar un cacharro de estos. Pero si me puedes ayudar, por favor. Gracias. Entonces, la idea es la identificación de factores que faciliten la inclusión social a partir del análisis individualizado de una cosa que nos está pasando con muchos de los proyectos que estamos tratando, que es, bueno, tienen muchas de las organizaciones con las que trabajamos, gobiernos autonómicos, gobiernos locales u ONGs, tienen este enfoque integral de los proyectos, ¿no? Y parte del intentar llegar a un diseño que nos permita realmente establecer qué es lo que funciona y por qué funciona, pues estamos todos haciendo un esfuerzo de simplificación y de estos programas tan integrales intentarlos separar en distintas intervenciones, ¿no? Entonces, el objetivo general del proyecto es favorecer la inclusión social de las familias y, en particular, en 3 áreas de intervención, ¿no? Una es sobre temas de exclusión social, de problemas de riesgo de pobreza. Otros son oportunidades de empleo de los padres de las familias, y otra es reducir el impacto de la situación sobre el éxito educativo de los niños. A ver si conseguimos... Vale. Bueno, obviamente no somos los primeros que estamos haciendo este tipo de proyectos. Esto siempre, cuando hacemos una presentación académica, siempre queremos vender, somos los primeros que hacemos algo. Bueno, aquí yo creo que lo bonito de este proyecto, lo ambicioso es, no somos los primeros que hacemos algo. Obviamente ha habido muchas intervenciones, tanto enfocadas a temas de búsqueda de empleo de los progenitores como de apoyo educativo. La gracia, yo creo, de este proyecto, o lo interesante es, primero, que muchas de estas intervenciones se han hecho en países en vías de desarrollo, mientras que nosotros lo hacemos con poblaciones, con una población que tiene problemas de marginalidad, pero dentro de un país relativamente más desarrollado. Y luego, como decía, lo bonito es que vamos a intentar separar estos programas
quizá no tanto como nos hubiera gustado en una intervención clara de cada cosa, pero sí separando bloques de intervenciones, ¿no? Entonces, para que esto quede claro, básicamente vamos a tener un eje de acción social, que de hecho, además, hablabais en vuestros proyectos, había un grupo de control puro. En este proyecto no hay un control puro, es decir, todas las familias participantes al menos van a recibir algunas medidas de acción social, porque esto es otro problema que también ocurre cuando se intentan hacer programas como los que estamos hablando, ¿no? Que tienes este problema en parte ético, en parte de justicia y en parte simplemente de decir, bueno, y a esta gente no la atiendo y a esta gente sí, ¿no? El problema de la aleatorización, ¿no? De la injusticia de esa aleatorización. ¿A quién le toca que le des una cosa y a quién le toca que les des otra? Aquí no tenemos tanto ese problema porque al menos todas las familias reciben el eje de acción social y lo que vamos a hacer es un diseño incremental en el que algunas familias, aparte del eje de acción social, van a recibir un refuerzo educativo y va a haber un tercer grupo que va a recibir además inserción laboral, con lo cual tenemos 4 grupos que ahora quedará un poquito más claro en el gráfico. Que entendamos un poco la diferencia entre las distintas medidas, en el eje de acción social se incluye atención y acompañamiento de familias, espacios de conciliación con educadores para los niños e incluso un apoyo psicoterapéutico. Esto lo reciben todas las familias, mientras que en el eje siguiente, en el de refuerzo educativo, aquí tenemos también, realmente esto es un tratamiento en el que aparte del eje de acción social añadimos intervenciones educativas, pero también las tenemos que desglosar, porque claro, no es lo mismo la realidad de familias que tienen hijos muy pequeños, de 0 a 6 años, por ejemplo, con otras que tienen hijos más mayores. Entonces, ofrecemos ayudas educativas de desarrollo de la infancia, refuerzo educativo, fomento del acceso a becas, fomento de competencias digitales, también lo incluimos, educación en valores, un montón de intervenciones, pero claro, adaptadas a la realidad de cada una de las familias. Antes hablaba Mónica un poco de la heterogeneidad del análisis de estos temas. Bueno, pues tenemos o estamos buscando tener un suficiente tamaño muestral que nos permita ver, bueno, dependiendo de la realidad de estas familias y que unas reciban un tipo de intervenciones porque sus hijos están en esa edad y otros en otra, si realmente podemos también, hasta cierto punto, estudiar los efectos individualizados de algunas de estas medidas. Por supuesto, teniendo cuidado con problemas de selección y otro tipo de cosas que seguro que se imaginan. Por último, el eje de inserción laboral pues tiene esta búsqueda de capacitación para la mejora de competencias profesionales, especialmente orientada a las mujeres. También tenemos aquí un aspecto de género en este proyecto, inserción sociolaboral en empresas y esta parte que hablábamos de educación digital. Yo creo que para que quede un poco más claro, la última presentación que voy a hacer yo, y creo que esto habla también de la ambición de este proyecto, que como decía era tomar las medidas un programa muy completo de medidas que tiene una ONG, intentar dividirlo en distintas cosas para ver qué tipos de ejes son más apropiados, pero no solo eso, es que también este proyecto tiene 4 unidades de intervención. Realmente lo estamos haciendo en 4 ciudades distintas. Se está haciendo en Sevilla, en Cádiz, en Fuenlabrada y en Melilla. Y en cada uno de los sitios tenemos alrededor de 160 familias que están recibiendo esto. Entonces es un proyecto ambicioso también en cuanto a la especialidad geográfica, a las distintas variaciones en los distintos territorios en los que lo hacemos. Este cuadro, que por cierto lo ha hecho María, no yo, y por eso está mucho más claro de lo que he dicho yo, lo que nos muestra es que básicamente hay un grupo 1 que recibe la acción social, como he comentado, otro grupo 2 que va a recibir la acción social y el refuerzo educativo, por último, un grupo 3 que recibe la acción social como todos y la inserción laboral. Y por último, el grupo 4, que es el que originalmente, cuando una ONG como Save the Children se planteaba hacer este tipo de intervenciones, es lo que hubiera hecho directamente, hubiera hecho el grupo 4, ¿no? El grupo en el que le haces todo el tipo de intervenciones. Lo que queremos intentar hacer es un análisis coste-beneficio que nos permita ver, cuando cogemos un plan integral y lo partimos en distintos tipos de intervenciones, qué es lo que añade cada uno de esos ejes de intervención que estamos haciendo. Y ahora María os va a contar un poco la implementación y cómo estamos haciendo las cosas. Vale. Gracias. Bueno, pues gracias, Pedro. Yo voy a comentar, entonces, una vez descrito el diseño del programa y del experimento, qué es lo que vamos a medir, dónde queremos ver el impacto de este programa. Pues en relación a estos 3 ejes queremos ver un impacto en cada uno de estos 3 aspectos, en la situación social de las familias, en la inserción laboral de los adultos, de los padres y madres, y en los resultados educativos y el éxito académico de los niños, niñas y adolescentes.
Esto se va a medir con una serie de indicadores que estamos todavía definiendo, pero que van a incluir distintos aspectos en cada uno de estos ejes. Tanto aspectos más cuantitativos como aspectos más cualitativos. Por ejemplo, en situación social de las familias vamos a medir la satisfacción vital de todos los miembros de la familia, tanto niños como adultos, pero también los recursos del hogar, los ingresos, el acceso a prestaciones, acceso a servicios, la privación material, si experimentan mejoras en su situación en cuanto a la privación material del hogar, y también el aspecto de género, como ha mencionado Pedro. Queremos ver también si observamos, gracias al programa, una mejora en la distribución de la carga doméstica y de cuidados. En cuanto a la inserción laboral, pues además de indicadores más clásicos sobre la situación laboral, sobre la inserción laboral de las personas, también queremos medir la satisfacción con el empleo, la mejora en la empleabilidad, en las competencias, en las capacidades de búsqueda, en las actitudes ante la búsqueda de empleo. Y por último, respecto a los niños y niñas, además de medir el rendimiento académico, también la propia satisfacción con los estudios y la motivación para continuar, porque estos colectivos están en alto riesgo de abandono escolar. Por lo tanto, queremos ver que tanto los niños y niñas participantes como los padres mejoran sus expectativas con respecto a los estudios. ¿Cómo medimos todo esto? Como ha dicho Mónica, este también es el kit de la cuestión, ¿cómo se miden las cosas? Pues vamos también a usar dos fuentes de datos, cuestionarios y datos administrativos. Cuestionarios que se aplicarán tanto a los adultos como a los niños, no a los más pequeños, pero a los que ya son más mayores. Todo esto combinado también con fuentes de datos administrativos, por ejemplo, para ver la inserción laboral, para ver los ingresos, el acceso a prestaciones, las notas académicas. Usaremos en todo lo posible datos administrativos para contrastar las respuestas a los cuestionarios. ¿Cuándo vamos a hacer estas mediciones? Siempre hay que hacer una medición de línea base al inicio de la intervención y queremos hacer cuatro puntos de medición. Al inicio, un punto intermedio a los 6 meses, al final y luego lo posible unos meses después para ver posibles efectos, no diría a largo plazo todavía, pero a medio plazo, para ver no solo justo al final, sino unos meses después. Todo esto, el objetivo es poder medir el impacto esperado, basado en la hipótesis que, como ha comentado Pedro, la hipótesis principal de este proyecto es que una intervención integral con distintos aspectos es mejor que intervenciones específicas en cada ámbito. La idea es que, obviamente, las actuaciones de inserción laboral mejoren la empleabilidad, pero la hipótesis es que a las familias que, además de inserción laboral, reciben apoyo educativo, también les mejora los resultados en inserción laboral. Que la intervención holística para todos los miembros de la familia es más beneficiosa que las intervenciones específicas solo para niños o solo para adultos. Y esperamos ver mejoras en los 3 aspectos mencionados, en la calidad de vida de las familias, acceso a recursos, bienestar psicoemocional, la mejora de la empleabilidad, la inserción laboral. Esperamos verla, pero bueno, a veces en estos colectivos la inserción laboral es a más largo plazo. Se trata, en un primer lugar, de remover obstáculos para la empleabilidad y el aumento del rendimiento académico y, como hemos dicho, no solo el rendimiento, sino la motivación y las expectativas de estos niños y niñas. Bueno, y quería hablar un poco de la implementación, porque este proyecto está bastante avanzado, va a empezar ya en septiembre la intervención. Y justo ahora, el 1 de julio, acaba de terminar el proceso de captación de las familias, que también se ha mencionado en los otros proyectos, que a veces es un punto difícil y que no siempre se tiene tan en cuenta en el diseño, de cómo vamos a llegar a las familias objetivo del programa. La población objetivo, en este caso, se definía como familias con hijos menores de edad, cursando educación reglada, que estuviesen en situación de vulnerabilidad, que decidimos definirla como hogares con renta familiar por debajo del umbral de pobreza. Y pusimos una condición que era que los adultos, sobre todo los niños en general lo tienen, tuviesen un nivel de castellano suficiente para poder beneficiarse de la intervención en inserción laboral. Bueno, pues con esta población de partida buscamos 2 vías para llegar a estas familias. Por un lado, Save the Children ha hecho contactos con los servicios sociales municipales en los 4 municipios de intervención y los servicios sociales les han derivado familias que los propios servicios sociales han filtrado previamente como potenciales beneficiarias de este programa. Y a través de esa derivación se ha hecho el contacto. Por otro lado, desde el Ministerio, accediendo a la base de datos de beneficiarios del IMV,
puesto que la ley del IMV incluye la competencia del Ministerio para realizar itinerarios, promover itinerarios de inclusión social, pues se ha contactado a familias beneficiarias del IMV que también serían potenciales beneficiarias del proyecto. Y de nuevo Save the Children ha hecho el contacto telefónico con estas familias. Una vez contactadas, se les invitaba a estas familias a una entrevista inicial en la que se comprobaban los requisitos, porque no siempre se disponía de toda la información previa. Se les informaba del proyecto, se les invitaba a participar y si aceptaban participar, firmaban el consentimiento informado. Solo quería mencionar que en este proceso hemos visto una tasa de éxito en la captación de en torno al 35% de las familias contactadas han aceptado participar finalmente. Actualmente, creo que si no me equivoco, se han captado algo más de 700 familias, o sea, se ha cumplido con creces el objetivo que se quería para la muestra, pero es interesante ver que hay una tasa de no aceptación relativamente alta, en torno al 65%, de los cuales más o menos la mitad era porque no se les puede llegar a contactar, aunque se tengan datos de contacto no responden al teléfono o no acuden a la entrevista acordada, pero hay otro porcentaje, en torno a un 40%, que no les interesa. Cuando se les informa del proyecto dicen que no les interesa. Entonces también pensamos que es un dato importante a tener en cuenta en el propio diseño del proyecto para el futuro, que a lo mejor hay que contarlo de otra forma o hacerlo atractivo de otra forma o ver por qué hay esa posible falta de interés en el proyecto. Y bueno, para terminar, la línea del tiempo del proyecto, como digo, está a punto de iniciarse. Hemos estado trabajando en el diseño en los primeros 6 meses de este año. En julio vamos a realizar la asignación aleatoria a los 4 grupos de la población y se van a recoger los datos de línea base en julio y septiembre y la ejecución va a durar 13 meses, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, incluidos para luego poder realizar la evaluación. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los participantes y enhorabuena por el panel, pero sobre todo por el trabajo que estáis haciendo, que es magnífico. Me echo más atrás que se acopla. Vale. Quería también aprovechar, por supuesto, la presencia en la sala de la consejera, bueno, acaba de salir ahora, pero aprovecho y la felicito a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, por el proyecto que están implementando. De igual forma, tengo aquí a Andrés Conde, director de Save the Children, y a Juan Carlos Lorenzo, de APN Canarias, que no le veo, pero está en la sala y también quería darles la enhorabuena. Veo que eso estáis abanicando, digo, estamos en tiempo de preguntas, si quieren meter alguna pregunta, estáis a tiempo. Mientras, os hago me ha parecido muy interesante cómo ha terminado María, el problema de la captación, y sí quería compartir con la mesa qué problemas, si los hay, que a lo mejor no los hay, están teniendo los otros proyectos. Sí, bueno, en concreto, por lo menos en lo que al Principado de Asturias respecta, creo, bueno, la idea va a ser que a partir de ahora es precisamente cuando vamos a aprender sobre qué capacidad o qué interés suscita este proyecto realmente entre los potenciales beneficiarios, porque justo el 30 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la convocatoria, ¿no?, en la que se solicitan pues, participantes, solicitantes del bono Conectas, al que he hecho referencia a mi presentación, y por lo tanto nuestra expectativa en conversaciones con la consejería es que va a tener muy buena acogida, que bueno, ellas están estableciendo multitud de canales para asegurar que la información llega, que el programa se describe de forma adecuada, que las personas tienen la capacidad de solicitarlo y cumplir, digamos, con los requisitos de solicitud, con lo cual la expectativa es buena, pero justamente este mes va a ser el clave para entender en qué medida estas expectativas se traducen en realidad. En cuanto al proyecto de Canarias, como todavía no se ha empezado la captación, pues no sabemos qué efectos va a tener. En cualquier caso, escuchándoos, nos hacemos una idea de toda la preparación que lleva previa no, in situ, o sea, en los proyectos. Más o menos, en todo el desarrollo de proyecto, ¿qué tiempo valoráis que se tarda en hacer todos los diseños de planificación que nos estáis contando? Pues
Me animo yo, que os veo que os miráis los unos a los otros. A ver, yo creo que una de las cosas que flota en el aire y que hemos estado hablando aquí todo el rato es que realmente todos estos proyectos son proyectos ambiciosos dentro de lo que implica un cambio cultural, tanto por parte de los políticos que hacen este tipo de políticas, las ONGs, los gobiernos, incluso los investigadores, y de colaboración entre el Ministerio y todos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que ha costado tiempo es que estuviéramos todos, realmente que entendiéramos muy bien el papel de todos y que supiéramos las realidades de las otras instituciones implicadas. Es decir, desde el punto de vista de los académicos, nosotros estamos muy acostumbrados a tenerlo todo muy limpio y muy controlado. Yo en particular hago experimentos en un laboratorio precisamente para no tener los problemas de implementación que hemos estado hablando aquí, ¿no? Aunque tiene otros problemas de realismo y otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que también por parte de las ONGs, pues yo comentaba lo de Save the Children, pues claro, también ha habido ahí un proceso de entender cómo podíamos separar las cosas para realmente poder evaluarlas por comparación unas cosas de otras. En el fondo, creo recordar que las primeras reuniones las tuvimos justo antes de Navidades, en diciembre, noviembre, diciembre empezamos, y ahora en concreto el proyecto con Save se lanza ya, o sea, está ya preparado, sale del horno ya, para que en septiembre, cuando empiece el curso escolar, pues empiecen las intervenciones con los niños, ¿no? Entonces, yo creo que en este, o sea, que probablemente algunos Rcts que yo he hecho como investigador sin tantas colaboraciones, pues se puede estar, si tienes realmente la pregunta y el diseño bien pensado, se puede tardar menos en implementarlo, a lo mejor pueden ser 2 meses, aquí han sido 6, pero realmente porque hemos necesitado hacer un trabajo que yo creo que ya está hecho, ¿no? Y que lo importante es que toda esta experiencia, como comentaban esta mañana, sea exitosa y plantee la semilla para que después sea mucho más fácil hacerlo. Sin duda es innovación en cuanto a la metodología, pero es innovación en cuanto a la gobernanza. No es fácil, pero seguro que saldrá un resultado sólido y exitoso. Sí. Quería añadir una cosa. Muchos de los investigadores hemos estado involucrados en varios proyectos y yo creo que hay mucha heterogeneidad también según la contraparte, la institución que desarrolla el proyecto, y otro de los proyectos en los que he tenido la suerte de participar ha sido con una ONG que se llama Rcts, que creo que están también aquí hoy, y ellos, yo quisiera decir, hoy no se ha hablado de este proyecto, pero quisiera hacer una mención de 30 segundos, que ese proyecto fue de la primera ronda de proyectos, pero fue el que más rápido fue y ya de hecho se está implementando. Entonces también puede haber una variación. Ellos tenían muy claro cuál era la intervención que querían hacer, hablando con el Ministerio y con los investigadores hicieron algunos ajustes, pero realmente varía mucho el interés de la contraparte, que al final son los que han hecho actividades de este estilo en el pasado y saben cómo implementarlas y tienen claro también lo que quieren evaluar. Entonces, esto puede variar mucho. Creo que los casos que se han presentado hoy son casos de proyectos que están funcionando muy bien y que van a tener mucho interés, pero quería resaltar que ha habido otros que también han funcionado muy bien, han sido incluso más veloces de llevar al terreno las ideas. Sin duda, pues enhorabuena también a ellos. Hugo Cuello, de esta Fundación Británica de Innovación, pregunta sobre la intervención en Canarias. Dice, ¿se va a incluir el elemento de coste-efectividad de las intervenciones y cuál es el impacto esperado para que sean políticamente relevantes? Sí, desde luego el coste-beneficio siempre está muy presente en las discusiones. Obviamente una intervención como la de Canarias, la parte del dispositivo de hecho es la menos costosa. La de entregar una tablet con internet es un coste bastante controlado. Cuando hay un componente de un curso en el que hay personas que tienen que dar esta formación, el coste puede ser un poco más alto y desde luego está en la mente de todos, tanto los evaluadores como la contraparte, tener en cuenta que una vez que haya resultados, aunque sean positivos, habrá que hacer esta evaluación de la coste-efectividad. En cuanto a qué resultados serían políticamente relevantes, ahí no me atrevo a aventurar números, pero yo creo que todos estos proyectos, los que yo he tenido conversaciones con los demás investigadores y miembros del Ministerio, la coste-efectividad es una de las preguntas más importantes. No solo si ha habido efectos, sino si es rentable hacer esta política, dado el coste que tiene por beneficiar. Así que desde luego. Mira, justo acabas de citar a Rcts y ha entrado una pregunta de Aida Sánchez de Alba, de Rcts. Dice, hace un comentario, pero me gustaría contar cuál es vuestra opinión. Dice, en todos los proyectos, las personas que participan tanto en los grupos de control como en los experimentales, los de tratamiento, reciben atenciones individualizadas profesionales y hay que ponerlo en valor. Es un tema
dice que para darle desarrollo. ¿Qué planteáis? Es un comentario más que una pregunta. No, si puedo añadir a la discusión, precisamente la ventaja de hacer estas evaluaciones es que muchas veces no sabemos cuál es el análisis coste-beneficio de estas intervenciones, ¿no? Muchas de esas intervenciones que las administraciones o bien pensaban hacer o pueden hacer habitualmente, y la evaluación mostrará en las distintas dimensiones cuál es el impacto, y luego el policy maker es el que tiene que determinar cómo lo valora y a partir de qué efectos lo considera rentable socialmente o no. Sí, Perfecto. por hacer un comentario, ¿no?, con respecto a la intervención de Rcts. O sea, por supuesto, nosotros por lo menos por la parte que nos toca en el Ministerio estamos muy impresionados con el despliegue humano, con la voluntad, con la capacidad de trabajo que están mostrando todas las contrapartes. Y eso, por supuesto, son cosas difícilmente cuantificables, ¿no? Y es verdad que a veces resumimos efectos en un indicador, en varios, ¿no?, pero que por detrás hay mucho más que nunca seremos capaces de trasladar y que al final es información cualitativa pero fundamental, ¿no? Y que hay veces que podamos ver un efecto en el corto plazo, a lo mejor quizás es el trabajo humano justamente el que provocará que cuando ya nosotros no estemos mirando quizás aparezcan otras cosas, o sea que por lo tanto sí que es verdad que no quería pasar por alto que en el Ministerio lo valoramos muchísimo y que está siendo un elemento muy impresionante, ¿no?, para ser testigos de él. Pues vamos con la última. Rosa Ruiz, del Ministerio de Inclusión, habla de las zonas rurales, de la España vaciada. ¿Se está teniendo en cuenta cómo llegan los itinerarios a estas zonas? Sí, o sea, por supuesto. Yo creo que el despliegue geográfico está siendo clave y yo creo que he hecho una mención, justo, puedo poner otros ejemplos, ¿no?, pero en el caso del Principado de Asturias, nuestra contraparte lo tenía claro desde el minuto 1 en que empezamos a tener conversaciones sobre el proyecto, ¿no?, que por supuesto había que ser representativos con respecto al territorio, ¿no? Y Asturias tenía una parte importante de la población dispersa en zonas rurales y que además justamente en esa población es donde más incidencia tenía la brecha digital, tanto en la parte de acceso como en la parte de utilización y conocimientos, y que por lo tanto era fundamental. Y este es un ejemplo, pero hay otros muchos proyectos que están teniendo en cuenta esta componente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Yo iba a comentar que sobre todo los proyectos de comunidades autónomas, muchas de ellas obviamente conocen su población y saben la importancia de tener en cuenta las zonas rurales. Y, por ejemplo, tenemos aquí con nosotros a la viceconsejera de Castilla-La Mancha, que es uno de los proyectos en los que esta cuestión les importaba mucho y lo hemos tenido en cuenta en el diseño para poder obtener resultados representativos en distintos tipos de zonas rurales, semiurbanas o más pobladas, menos pobladas, etcétera. Pues muchas gracias a todos y a todas. Os invitamos a quitaros los micrófonos y damos la bienvenida al siguiente panel, el último, a los panelistas que, si quieren, pueden acercarse para que les pongan el micrófono y damos inicio a la última sesión de la tarde.
hecho, me voy a dejar esto. Esto es para mí, para luego. ¿Aquí? Sí. Pues déjalo aquí. ¿Te podemos poner diadema? No. Déjalo Perfecto, aquí, Mila. Sí. Eso es fenomenal. Eso es para pasar presentación. Igualmente yo estaré pendiente por si... Vale. Estamos... ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos todos, esperamos al moderador del panel. Bueno, os voy contando que el tercer panel se ha titulado Innovación y evidencia en España de las políticas de inclusión, cómo contribuirá la experiencia española y otros ejemplos de Europa. Y en la mesa intervienen como moderador Samuel Ventolila, de CENFI, y como participantes o intervinientes Mónica Martínez Bravo, de CENFI, Kilian Nolan, de JPAL, y Milagros Paniagua, secretaria general de Inclusión. Puedes, Samuel. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me ha dado envidia Miguel, entonces también voy a hacer un poco de cuña publicitaria de otro itinerario que estoy ayudando a evaluar yo, que es el de plena inclusión para la ayuda laboral a discapacitados intelectuales, que me parece un proyecto precioso y no nos cabían todos, pero quería decirlo. Ahora, pasando de lo particular a lo general, este último panel tiene una perspectiva mucho más general que estas dos últimas que hemos visto, y se trata de dar visiones desde distintos puntos de vista sobre esta iniciativa de los itinerarios. En primer lugar, Milagros Paniagua, secretaria general de Inclusión, nos va a presentar algo que creo que va a ser excepcionalmente útil, que es una visión general de todos los itinerarios. Hay que tener en cuenta que en total son 34, así que es fácil perderse. Entonces nos va a contar las áreas principales a las que se orientan los itinerarios en términos cuantitativos. Luego nos va a contar el desglose económico, geográfico, etc. Entonces nos va a dar realmente una visión global muy útil. En segundo lugar, desde el punto de vista académico, pues Mónica Martínez Bravo nos va a explicar cuál es la participación en esta iniciativa del CENFI desde el punto de vista de actividad de evaluación científica en la que participa una institución dedicada fundamentalmente a la docencia y a la investigación, es decir, que aportamos, y en términos más generales, qué es lo que aporta una evaluación científica a este tipo de programas sociales. Y finalmente tendremos a Kilian Nolan, que es director de JPAL Europe, que nos va a dar una perspectiva aún más general, que es la perspectiva europea. JPAL, como nos ha contado esta mañana el profesor Banerjee, tiene actividades en todo el mundo. Ya hemos visto que tenían 1.100 experimentos. Y en el caso de Europa tienen realmente un centro que coordina todas las actividades en el continente, y Kilian nos va a contar pues, qué puede aportar esta experiencia española a nivel europeo. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra a Milagros Paniagua. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Bueno, yo voy a contar, como ha dicho Samuel, un poco cuál es la historia del Policy Lab al que hemos hecho alusión yo misma a lo largo de mi intervención esta mañana, pero quería contaros un poco cuál es el germen de este Policy Lab. Luego daré cifras de cuantías, beneficiarios, participantes, temáticas, pero todo esto tiene una historia y es la siguiente. Nosotros, cuando iniciamos la política de inclusión, ya teníamos una idea de qué iba a ser esa política de inclusión. Partíamos de un contexto, de un diagnóstico bien conocido, y era la situación de desigualdad que no había sido abordada de una manera adecuada hasta ese momento. Teníamos recomendaciones específicas del Consejo que nos insistían desde el año 2014 que nuestra última red de protección de cobertura de rentas no estaba cerrada
y que España necesitaba un instrumento de cobertura de rentas nacional. Y eso hicimos. El planteamiento era empezar en el año 2020 con un ingreso mínimo vital, que era una prestación, es una prestación hoy no contributiva de la Seguridad Social, pero entonces ya planteábamos este ingreso y queríamos que junto con el ingreso existieran toda una serie de medidas a las que hemos hecho alusión durante la jornada de hoy. Es decir, esto no era solamente subsidiar, sino que lo que queríamos era aplicar toda una serie de medidas que apoyaran la transición, la inclusión de las personas más vulnerables. Y además queríamos hacerlo de la siguiente manera. Queríamos que fuera una política innovadora, no solamente por el contenido de la política, sino también por la manera de hacerlo, por hacerlo basados en la evidencia y con el análisis de datos. Pero llega la pandemia y al llegar la pandemia, en junio del año 2020, el día 1 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el ingreso mínimo vital, el Real Decreto Ley 20-2020, por el que se aprobaba el ingreso mínimo vital, que ya tenía, y ahí voy al germen, la idea de incorporar la inclusión, además de definir cuál iba a ser esa prestación no contributiva de la Seguridad Social. Después tuvimos aproximadamente unas 450 enmiendas. La ley ha sufrido modificaciones, el Real Decreto Ley, perdón, afortunadamente, porque no hemos dejado de evaluarla y la desarrollamos en un espacio de tiempo muy breve y muy ajustado. Ese Real Decreto Ley que se aprobó en junio de 2020 tuvo distintas modificaciones y luego, a través de las enmiendas y el proceso de negociación, se llegó a aprobar la Ley del Ingreso Mínimo Vital, la Ley 19-2021. Y ya ahí está la idea de inclusión. Es decir, nosotros queríamos tener esa transición de los más vulnerables para que, además de recibir la prestación, pudieran participar en proyectos de distintas dimensiones que les ayudaran en la transición a la inclusión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en medio de la pandemia se desarrolla uno de los mecanismos de apoyo, entre otras cosas, en inversiones por parte de la Comisión Europea, el Next Gen, y dentro del Next Gen, para la política de inclusión tenemos una dotación concreta. ¿En qué marco del Next Gen se encardina la política de inclusión? Lo tenéis en esta diapositiva, en el componente 23, en la inversión 7, tenemos una dotación para hacer política de inclusión. ¿Qué dotación tenemos? La Comisión Europea accede con nosotros a tener un planteamiento de 300 millones de euros a desarrollar en 3 años. Lo que estamos haciendo es aproximadamente, podemos pensar en 100 millones de euros al año, y 100 millones de euros al año no financian toda la política de inclusión que necesita este país, lo que refuerza más la idea de que lo que estamos haciendo son experimentos, son proyectos con los que queremos aprender. Pero perdón, que he pasado deprisa, esta financiación, dentro del marco del componente 23 de la inversión 7, estoy haciendo un spoiler de la presentación, porque ahí, esta financiación que os comentaba de 300 millones de euros en 3 años, tiene a cambio el cumplimiento de un hito. ¿Cuál es ese hito? El hito es tener 18 buenas prácticas en política social a partir de experimentos aleatorios en el primer trimestre del año 2024. Y para que podamos tener 18 buenas prácticas, primero tenemos que tenerlas, tenemos que tener proyectos. Desde el punto de vista administrativo, la articulación de los proyectos se ha articulado a través de 2 reales decretos. Esos 2 reales decretos lo que hacían era identificar proyectos a los que se les concedía una subvención para poner estos proyectos en marcha. Y de hecho teníamos que cumplir 2 hitos intermedios. Teníamos que tener 8 convenios, 8 proyectos, convenio es la forma jurídica que da amparo a ese proyecto, 8 convenios en el segundo trimestre del año 2022 y había otro hito de seguimiento, que sería para el segundo trimestre del año 2023. Bueno, a día de hoy ya tenemos los 2 instrumentos jurídicos que necesitamos. Hay 2 reales decretos, el Real Decreto 938 de 2021
y el Real Decreto 378 de 2022, por el cual acabamos identificando los 34 proyectos a los que hemos ido haciendo alusión a lo largo de la jornada. Y aquí lo que traigo son estos proyectos. El del primer Real Decreto de octubre de 2021, por el que aprobamos 16 proyectos pilotos de inclusión. Y aquí ya aparecen, además de las cuantías, estábamos en torno a 110 millones de euros, quienes van a ser... iba a decir los beneficiarios, realmente los beneficiarios serán los participantes en las actuaciones, pero ¿quiénes iban a ser aquellos partners que iban a trabajar con nosotros para poner en marcha estos proyectos? Y son los que podían ser las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector de acción social. Y ahí tenéis quiénes han sido los primeros en arrancar con nosotros estos proyectos de inclusión. Pero llega un segundo Real Decreto en mayo de este año, por el que se aprueban otros 18 proyectos piloto de inclusión. Y una vez más tenemos a los partners que podemos tener, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al tercer sector de acción social. Lo que hemos hecho ha sido, a través de una manifestación de interés, ver quiénes tenían proyectos interesantes, quiénes querían participar con nosotros, pero también tenéis que pensar que, siendo este un requisito fundamental, porque necesitamos buenos proyectos. Pensad que con la Comisión Europea lo que tenemos es un hito que cumplir, que son 18 buenas prácticas, y tenemos que asegurarnos de que la metodología se aplica de una manera adecuada. Pero también somos los responsables de la política de inclusión de este país y tenemos que asegurarnos de que vamos a ser capaces de tener buenos findings en todo el territorio. De ahí que a través de las comunidades autónomas, a través de las entidades locales y en muchos casos el tercer sector de acción social ha estado trabajando con nosotros para asegurar que tenemos información en todas las partes del territorio sobre cómo acompañamos a los beneficiarios del ingreso mínimo vital con las mejores experiencias en materia de inclusión. En este segundo Real Decreto, la inversión ha sido de 102 millones. Entonces, pensad que con estos dos Reales Decretos lo que llevamos es una inversión en 34 proyectos donde esperamos invertir 211 millones. Este es el esquema global de nuestro Policy Lab. Estos son los 34 proyectos. Ahí veis el montante de los 211 millones y un tema que me parece muy relevante, que podéis ver en la parte de abajo a la derecha en la diapositiva. Veis la temática que tienen estos proyectos. Al final tenemos de los 34, 22 de ellos están trabajando la parte del mercado laboral. Tenemos 19 que trabajan aspectos de educación, 19 en el acompañamiento social, 17 de digitalización, 11 en cuidados, 9 en salud, 6 en vivienda, 3 en take-up del ingreso mínimo vital y 1 en emprendimiento. También hemos hecho estimaciones de cuántas podrían ser las personas beneficiarias ex ante. Hemos tenido en la exposición anterior, todos mis compañeros han estado haciendo presentación sobre quiénes iban a ir al grupo de tratamiento, al grupo de control. Ya nos han estado explicando cómo es ese diseño. Bien, pues haciendo este análisis de diseño por proyecto, al final damos una estimación ex ante, por supuesto, porque luego tenemos que terminar de desarrollarlo, de cuántos podrían ser beneficiarios directos. También pensad que pueden recibir una actuación uno de los miembros de la unidad de convivencia, pero el impacto también va a ser positivo para la unidad de convivencia completa. Por lo tanto, de este proyecto saldrán beneficiarios directos e indirectos de la actuación. Y otro aspecto al que me referí hace un minuto es el aspecto territorial. Ya desde el primer Real Decreto queríamos estar seguros de que como responsables de la política de inclusión en ningún caso se quedarían zonas del territorio sin cubrir. Y ya el primer Real Decreto cubre a todas las zonas del territorio. Después, en la segunda fase, en el segundo Real Decreto, quisimos asegurarnos de que esto se iba a reforzar más y al final lo que acabamos es configurando un mapa de España con todos los territorios cubiertos por proyectos piloto en distintos ámbitos de la inclusión de los que vamos a ser capaces de sacar evidencias. Esta diapositiva repite un poco lo que acabo de comentar. Y luego otro tema también muy relevante no es solamente la dimensión de la temática del proyecto que estamos haciendo, sino las características del colectivo al que estamos cubriendo. Más de la mitad de las actuaciones de todos los proyectos se focalizan en la infancia y en la juventud. Ahí tenéis un desglose de los 34 proyectos
cómo acaban cubriendo a distintos colectivos en los que estamos especialmente interesados en aprender cuáles son las mejores experiencias de política social. Y una parte muy importante para nosotros, como Secretaría General, esta mañana lo decía, es la necesidad de tener a la academia con nosotros. Hemos tenido la suerte de rodearnos de un equipo que ahora me acompaña en esta sesión, que son los compañeros de CENFI y de JPAL, a los que ya conocéis, y ahora vamos a tener la suerte de poder escucharlos. Para desarrollar estos proyectos piloto, primero la Secretaría General, que tengo que deciros, nació el 28 de abril del año 2020, con personas muy implicadas, lo decía al inicio de mi intervención en la presentación de esta mañana, con un perfil técnico muy característico y con una formación que permite impulsar una Secretaría General de estas características. Pero hemos querido reforzar todo el ámbito académico. Tenemos para el ámbito de los itinerarios el apoyo de CENFI y de JPAL para todo lo que es el diseño y la puesta en marcha, el seguimiento y evaluación de los itinerarios. Y también hemos querido tener un comité científico, un comité asesor que nos permita ir viendo los proyectos que van saliendo de la Secretaría General más allá de los propios itinerarios. En la Secretaría General, al haber hecho el diseño del ingreso mínimo vital, haber estado haciendo una evaluación continua, modificaciones, hemos desarrollado también todas aquellas características que, ya digo, estaban escritas en la ley desde el principio, como es el incentivo al empleo, como es el sello social, como es todo el ámbito de la inclusión. Hay una serie de actuaciones que también necesitamos compartirlas con el mundo académico y en ese sentido estamos muy contentos con el comité asesor que se ha creado. Y finalmente no quería olvidarme de una parte muy importante también que tiene que ver con los itinerarios, que es el comité ético, porque pensemos que estamos experimentando, vamos a tener un grupo de personas que van a recibir una actuación, una política pública y otro grupo de personas estadísticamente comparables a las primeras, pero que no lo van a hacer o no con la misma intensidad. Entonces, todas las derivadas, digamos, y preguntas desde el punto de vista ético que nos podamos hacer, bueno, vamos a tener tenemos un comité ético, de hecho, que está velando para que todo este desarrollo se haga correctamente. Y sin más, doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Bueno, gracias a todos por seguir con nosotros hasta casi el final. Bueno, mientras se carga mi presentación, presentarme, soy Mónica Martínez Bravo, profesora del CENFI, y he preparado esta presentación conjuntamente con Samuel Ventolila, mi otro colega del CENFI. Dejadme, antes de empezar, contaros brevemente lo que es el CENFI. Es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, es una fundación fundada por el Banco de España en 1987 y nuestras labores es docencia e investigación. Docencia a nivel de máster y doctorado y investigación pues, se engloba en el tipo de cosas que hacemos con inclusión, pero muchas otras. El título de esta presentación es Evaluación de políticas públicas desde una perspectiva científica. También quería utilizar este momento para dar un paso atrás y que reflexionamos por unos segundos sobre por qué evaluamos, por qué es necesaria la evaluación. Dejadme que empiece con un experimento y una situación hipotética, ¿no? Supongamos que implementamos una medida de ayuda a la inserción laboral en colectivos vulnerables, a un conjunto de personas vulnerables, ¿no? Y esta medida la implementamos en 2019 y recogemos datos sobre sus ingresos mensuales a lo largo del tiempo, que pintamos en esta gráfica con esta línea azul. Y vemos que después de la medida sus ingresos pues, mejoran. Entonces, esto podría darnos la impresión de que la medida ha sido positiva, porque sus ingresos mejoran. Pero realmente deberíamos reflexionar sobre qué hubiera pasado si esa medida no hubiese sido adoptada. Quizá sus ingresos... Ups, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, la gráfica se me ha descolocado un punto porque la línea verde debería estar por debajo del azul y la línea roja por encima.
Entonces, si la línea verde hubiese evolucionado por debajo del azul, quiero decir, la línea verde correspondería a la evolución de sus ingresos sin la medida. Y si está por debajo del azul, eso implica que con la medida sus ingresos en la línea azul son altos, sin la medida son bajos. Eso nos diría que la política ha sido buena porque ha tenido un efecto causal en sus ingresos, les ha ayudado. Pero ¿y si hubiese pasado lo contrario? ¿Y sus ingresos hubiesen evolucionado como la línea roja? Eso hubiese querido decir que no les hemos ayudado, sino lo contrario. Entonces, si solo medimos la evolución de los ingresos, nunca vamos a poder realmente saber cuál es el efecto causal y si estamos realmente ayudando a la gente con un impacto causal positivo o no. Entonces, hay varias metodologías para intentar medir el efecto causal, pero sin duda la más rigurosa para poder hacerlo son los experimentos aleatorios que os hemos estado contando durante toda la jornada de hoy. ¿Y en qué consiste un experimento aleatorio? Pues consiste en lugar de implementar una política en toda la población, implementarla solo en un subconjunto y a otras personas no implementarlo. Entonces, les dividimos en dos grupos. Y al de arriba, que vamos a llamar grupo de control, vamos a implementar la medida, pero no al grupo de tratamiento. Y además, otro aspecto clave es qué personas están en el grupo de control o en el grupo de tratamiento ha sido aleatorio. Para cada individuo hemos tirado una moneda al aire y ha sido totalmente aleatorio si vas a un grupo o no. ¿Eso qué nos ayuda? Pues que sabemos que en el minuto cero esos dos grupos eran idénticos estadísticamente hablando. Uno está en un grupo u otro simplemente por azar. Pero si al final del día, después de haber implementado esas políticas, el grupo de tratamiento tiene muchos mejores ingresos y mucha más satisfacción, podemos estar convencidos de que eso es el efecto causal de la política en sí, ¿no? Y eso es digamos, la brillantez de este tipo de evaluaciones, porque además es extremadamente sencillo desde un punto de vista metodológico. Bueno. Vale. Entonces, para medir el efecto causal, simplemente calculamos la media de ingresos del grupo de control, la media del grupo de tratamiento y hacemos una diferencia de dos medias, ¿no? Como haríamos con matemáticas muy básicas. Vale, dejarme hacer una breve introducción sobre de dónde vienen estos experimentos aleatorios. Lógicamente, la inspiración de los experimentos aleatorios vienen de la medicina, de los ensayos clínicos que hemos vivido, por ejemplo, en primera línea con la vacuna del COVID, ¿no? Hemos vivido que había una randomización, un grupo de tratamiento, un grupo de control y se iba midiendo la efectividad. ¿Cuándo empiezan los experimentos aleatorios a aplicarse a políticas públicas? Pues en el 1960-70 algunas administraciones americanas pioneras introdujeron componentes de randomización de algunas políticas, por ejemplo, en la etapa preescolar para familias desfavorecidas o políticas de inserción laboral. Pero fueron políticas y experimentos muy puntuales con un seguimiento deficiente y no cogió, digamos, no cogió realmente tracción. El gran impulso a la experimentación aleatoria vino a finales del 1990 en el campo del desarrollo económico. Fueron personas como el premio Nobel Abhijit Banerjee, que ya nos ha tenido que dejar hoy, junto con Esther Duflo y Michael Kremer, que fomentaron el uso de experimentos aleatorios para intentar evaluar qué políticas ayudan más a los más desfavorecidos en países en vías de desarrollo. Y esto les llevó a ser galardonados con el premio Nobel en 2019 por su enfoque experimental en la lucha contra la pobreza. En 2021, España se suma a esta revolución, como bien ha explicado la secretaria general Milagros Paniagua, con la evaluación de los itinerarios de inclusión. Y es una iniciativa pionera en el contexto español, pero también en Europa, por varios motivos. Dejadme que os explique nuestra visión de ello. Primero, es pionero y revolucionario por el alcance que tiene. Se dedican 300 millones de euros y se evalúan más de 30 intervenciones. Esto prácticamente no tiene precedentes en el sentido de destinar todo este volumen presupuestario y este nivel de esfuerzo para evaluar políticas públicas de inclusión en España o en otros contextos. Segundo, es pionero debido a la metodología.
El Real Decreto que da cobertura a todas estas actividades estipula la metodología más ambiciosa. Estas evaluaciones tienen que ser en base a experimentos aleatorios de los que hemos venido hablando. Tercero, por el tipo de organización. Las administraciones públicas trabajan codo con los investigadores y esto es algo que os comentaré en más detalle en unos instantes. Y en cuarto lugar, por el impacto social. Todo esto se vehicula para intentar ayudar a las personas más desfavorecidas. El resto de mi presentación me quiero centrar en el papel de la investigación. ¿Por qué es importante tener un componente científico en todas estas actividades? Esto se vehicula en un convenio que se firma entre el Ministerio de Inclusión y el CENFI en 2021 y posteriormente con la incorporación de JPAL y otros convenios que se están gestando con JPAL dando apoyo a toda esta labor científica. Y esto da cobertura al papel del CENFI en esta función. Entonces, ¿cuál es el papel realmente que juega el equipo de investigación del CENFI en las acciones generales que se vienen desarrollando en la evaluación de estos proyectos? Pues como bien ha ilustrado la secretaria general, el marco general de la organización es que las contrapartes, que pueden ser gobiernos autonómicos, locales o tercer sector, proponen proyectos para ser evaluados. El Ministerio de Inclusión desarrolla una labor de asesoramiento a estas contrapartes para diseñar un sistema de evaluación para poder evaluar estos itinerarios o estas políticas. El equipo de investigación del CENFI, el papel que juega es intentar apoyar esta labor centrada en la parte de evaluación e intentar apoyar el equipo técnico que ya cuenta el Ministerio, de una excepcional calidad, por cierto, pero intentar complementar estas labores de diseño y posterior evaluación. Dejadme, antes de contaros sobre el equipo de investigador, dejadme también enfatizar que el papel de colaboración del CENFI es totalmente activo desde el minuto cero. Participamos desde apoyar el diseño, las mediciones, el seguimiento, la implementación y así su posterior evaluación. Esto quiere decir que el rol de los investigadores no es pasivo en recoger los datos al final del día y hacer las estimaciones, sino que estamos activos desde el minuto cero. Y esto tiene su sentido porque realmente los experimentos aleatorios que ha realizado el profesor Banerjee y muchos otros se gestan y funciona exactamente de esa manera. Entonces, lo que contamos con el equipo el equipo de investigación del CENFI, pues aquí tenéis sus fotos, pero realmente lo que llamamos el equipo de investigación del CENFI va mucho más allá de lo que es el CENFI. Realmente lo que proporciona el CENFI es un paraguas organizativo al cual se suman investigadores de primer nivel de las principales universidades españolas y algunas internacionales. O sea, contamos con investigadores del CENFI, el Banco de España, CUNEF, ESADE, la Universidad de Alicante, la Universidad de Warwick, y creo que no se me olvida ninguno. Este equipo es un equipo investigador de primer nivel. Algunos de los investigadores y investigadoras de este equipo tienen doctorados por los principales departamentos de economía del mundo, como MIT, Berkeley, Princeton o Stanford. Samuel y yo realizamos labores transversales de dar apoyo a toda la organización. También seguimos algunos de estos experimentos y, en general, estos investigadores pues siguen de 2 a 4 experimentos. Aquí es importante enfatizar que lo que hacen estos investigadores es complementar la labor de sus contrapartes en el Ministerio, los responsables del Ministerio de estos proyectos y, a su vez, con las contrapartes, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos entendemos como coautores más, teniendo en cuenta pues, coautores también en la parte del Ministerio y en la parte de las contrapartes. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia en evaluación? En el sentido de cuál es el que nosotros creemos que es nuestro valor añadido a estos itinerarios de inclusión, pero también quizás se podían extraer lecciones más allá para otro tipo de evaluaciones.
En primer lugar, aportamos capital humano. Las universidades españolas tienen un conjunto de investigadores que están dispuestos y deseando poder contribuir a mejorar la sociedad y las políticas públicas. También tenemos experiencia en mediciones y en evaluaciones de diferente tipo, también de experimentos aleatorios. Entonces, este es un conjunto un pool, si me permitís el anglicismo, de capital humano que puede ser útil para la sociedad en términos de apoyar toda esta labor de evaluación que muchas veces las administraciones públicas desean hacer o tienen que hacer. Segundo, en términos de creación de conocimiento. El objetivo también de realizar estas investigaciones es conseguir la publicación internacional en revistas de prestigio. Y esto también nos asegura que el diseño de las intervenciones van a intentar exprimir al máximo las lecciones que podemos extraer para que sean útiles en la creación de conocimiento, que pueda ser utilizado más allá de una evaluación de si un proyecto funciona o no, para entender mejor cómo funcionan las sociedades en general y los programas también. Y en tercer lugar, por la independencia. El principal activo de un investigador es su reputación académica. Y esto va a hacer que los investigadores tienen como principal incentivo fomentar una evaluación con el más alto rigor y el más alto prestigio a nivel internacional. Y también esto es importante porque los investigadores, también nuestro otro incentivo es publicar en revistas académicas sujetas a evaluación por pares. Entonces, esto también nos pone un filtro adicional para intentar fomentar que la evaluación sea sujeta al mayor rigor científico, y esto también es una garantía de independencia. Pues simplemente por concluir, desde nuestro punto de vista, esta es una iniciativa transformadora con un potencial inmenso para el contexto español, pero también para el resto de la Unión Europea. Es un gran impulso a la evaluación en un contexto en nuestro país en el que no tenemos una amplia experiencia previa en evaluación, sobre todo cuando hablamos de experimentos aleatorios. Es un gran impulso para intentar mejorar las políticas de inclusión, como bien ha descrito la secretaria general. Y por último, confiamos en que puede tener un gran impacto social en mejorar las condiciones de vida y las políticas públicas que afectan más a los más desfavorecidos. Muchas gracias. Killian, please. Thank you. My name is Killian Nolan. I'm the Director of Policy at JPAL Europe. And as Samuel mentioned earlier, we're based at the Paris School of Economics. So we're one of 7 regional offices of JPAL around the world. As Abhijit mentioned briefly, we're a network of over 290 professors who are doing their own research in different places. But the reason our offices exist is to pull together questions, to think about where evaluation can best be used, and also to try to do more of what Monica was just speaking about in terms of creating sort of knowledge and evidence about what works, and then thinking about that as a public good. And I wanted to give a few sort of examples in my presentation of how JPAL Europe is working to promote this idea of evidence as a public good, particularly in its work with governments, which I think is relevant to the collaboration here in Spain, and then just briefly close by thinking a bit about what I think across Europe we can learn from the Spanish example. Great. I wanted to start with, you heard from Abhijit earlier, I wanted to start with the words, 2 different ways of thinking about evaluation from Esther Duflo, another founder of JPAL and one of 2 people with whom Abhijit shares the Nobel Prize. And I think they're not necessarily competing visions of evaluation, but they sort of focus on 2 different types of things. And one is producing research insights that can generalize well. So as Monica said, the goal with an evaluation is not simply to learn about whether one project or one policy works. That's definitely a first-order concern of it. But it's also to think more broadly, what are we learning about the world from this evaluation? And I think you heard a lot of that from the example that Abhijit gave us earlier about the graduation approach and trying to think about what it revealed about poverty traps and some of the ways in which we can help people exit from it. So here you see this idea that we can learn something general from each evaluation, and that then part of the work that we do together, and I see this as an important part of the policy lab as well, is thinking about what evidence already exists that we think might generalize. In many cases, we're going to be very careful with that. We may actually want to evaluate it rigorously
once more, but it's usually a great place to start. A second way of thinking about research, this is also from Esther in a famous essay she's written on The Economist as plumber, is thinking about the actual plumbing of different policies. And I don't think Esther would suggest this isn't teaching us something more general about the world, but it does focus on some pretty particular details, thinking about delivery mechanisms, or as Abhijit mentioned earlier, for example, thinking about when we're giving cash, does it matter? Presumably it does matter how much we give and over what period of time. If the total sum is the same, is it better to hand out disbursements with regular intervals or one full cash grant at a certain time? And actually thinking about how that cash ends up in people's hands. So looking at things like mobile delivery, particularly in relatively isolated parts of the world. These are important questions of plumbing that I think are often also iterative. So they mean that after one evaluation, we do some tinkering, the verb that you'll see in this piece, and think about how that works, and then we make some more adjustments and continue to evaluate over time to see how things work. And I think both of those approaches of evaluation are important to thinking about generating evidence as a public good. How do we do that? We co-generate evidence, that's why we're all here today. I think the actual relative involvement of governments in running the evaluations and thinking about things really differs. But the question, every evaluation starts with a good question. What works, and particularly, what are we going to learn from the evaluation of it? So Abhijit mentioned also earlier this idea that we should be thinking, even from the beginning of the evaluation, about what the results are going to tell us and how we can actually implement those. And I think that's an important goal of the collaboration here. Afterwards, once we get those learnings, and I think this is part of the meta-evaluation that you've mentioned, Mila, the goal is to sort of summarize those learnings and their policy implications, and I'll come back to that a little bit later in the presentation. And then finally, to catalyze the use of evidence, both in the actual place where it's been evaluated, but more broadly as well. So why do we partner with governments for policy research? They're a huge part of the work that JPAL does in Europe and across the world. Partly because, and there'll be a caveat to this, but generally we have a clear path to scale when we find robust evidence of impact. Governments are generally working with large populations. They generally see it as very much in their interests once they have evidence of impact to go ahead and scale things up. That in itself is not a straightforward process. It's one that you have to do very carefully, but there's usually a clear path to doing that with governments. That can sometimes, of course, mean scaling down programs. When we find that something doesn't work or isn't effective or isn't a good use of resources compared to other ways of using the same resources, we can think about actually scaling something down and finding a different way of tackling the same problem. Governments are a natural partner for piloting and then replicating interventions, particularly in similar systems. So if you think about a government department that's done something in a certain way that might be agnostic to the actual substance of what's being done, but is maybe more about delivery or some information campaigns, for example, it's usually easier to replicate those within a government than it might be to simply start with a new partner. And then finally, you'll see this last point is so important that I made it twice in my slides, and I think Miguel also mentioned it earlier, but I think the investments that we make in government with making administrative data more accessible can pay off in multiple ways for researchers and policymakers alike. So often it starts with helping government teams think about what the administrative data is telling them and finding ways to make it available in ways that are secure for researchers. And the cost of that can be quite high in the short term, but thinking of it as an investment that pays off across multiple evaluations, multiple studies, it can be a very powerful one. This is a map of sort of where JPAL affiliates have done research randomized evaluations across Europe, so in over 20 countries with nearly 100 different evaluations being run. And those that are in orange are where we've gone beyond that to try to launch some kind of policy partnership. Probably none of them as formal and ambitious as the one that we're talking about here today, in line with what Monica was just telling us, but I think different ways in which researchers have gone beyond simply one or two evaluations to try to work with government to get more done, and I'll just give you a few examples of those. The idea here is what we call a learning cycle. This is one visual representation of it, but it starts with that question even before we're actually doing an evaluation of identifying and diagnosing a problem, thinking about what lies behind the problem, what are some of the many ways in which we can solve it, and what does existing research tell us about how we could actually put into practice a solution. So thinking about what evidence already exists is often a great way to actually come up with a new idea and can drive innovation. In a second phase, of course, and sort of maybe the core business of what JPAL is engaged in, is the evaluation itself. So designing the program and its evaluation, and I think it's very important that we start thinking about the evaluation from the very beginning so we can think about how best to run it around the program.
to implement and evaluate it, and then to analyze the results. But it's this third phase where I think we really get all the value from the evaluation, where we kind of move in one of two different directions. One is scaling up effective programs. So once we have evidence, we can use that to leverage it for more resources, for more confidence in sort of operating at scale and thinking about how we can reach more people and perhaps sometimes in a more cost-effective way based on what we've learned from the evaluation. And then more important, or as important, I should say, is sort of sharing those insights and using evidence in future decisions, both within the institution in which we're working, but also encouraging others to do the same. I don't have too much time to go into these, but I just wanted to share 5 different lessons about the effective use of evidence. Because we don't have too much time, I'll just say that I think a lot of them are already here, which is great. So we always try to acknowledge that the uptake of research findings is generally driven by demand for policy solutions and not their supply. If we just showed up and said we have 1,000 randomized evaluations, what would you like to do with them? Most people would say not much. But I think if you actually say, here are the questions that we're facing, here are the social inclusion priorities of the government and the ways in which people are thinking about how the minimum income scheme can be extended in important ways through the itineraries, that's when you have great setup for actually using the evidence that's generated. Identifying champions, you've met many of them today. I think they're here. Obviously, people are part of what makes collaborations like this work, both the researchers and the policymakers in actually thinking about how the research comes together and how it's used. Institutionalizing those, I think, are effective ways to make sure that the evidence can be used beyond any given administration, including across different government departments, but trying to find ways to actually suggest that this is at the core of what a ministry or another government department or an autonomous region may be doing. And it's one reason why we think it's very useful. Recognizing the importance of politics, we could say a lot about that, but I think in general it's just remembering that it's there. Evidence doesn't drive all decisions purely by itself, ever. And so thinking about sort of what the politics are and how they fit in with what the evidence is important. And then thinking critically about how much things are going to generalize and using that as an important tool. Quickly, just 3 different examples from across Europe that speak to some of the different ideas that I mentioned earlier. One comes from France, where we've done a lot of work with the Ministry of Education over the years, and recently launched an 8-year partnership with the Education Ministry and a number of other research institutions in France, precisely to focus on administrative data and to improve access to it in ways that are secure and usable for a growing number of researchers, to try to turn France into a hub for experimental research on education in particular. By developing and sharing tools and protocols and measurement strategies for experimental research that, again, lower the costs of doing this research over and over again. The more studies we do, the less of a cost that initial investment will be, and to strengthen the quality of the way in which education interventions are evaluated in France. And then finally, building partnerships, particularly with what are called rectorats, the ways in which local education is organized in France, with teachers, and thinking about what the right evaluation questions are that are going to drive forward really cutting-edge evaluation of education in France. So this is an 8-year investment that's really focused on trying to improve and generate a real hub for experimental research on education in one country. The next 2 both sort of perhaps coincidentally look at this question of building innovative programs for inclusive education. A lot of the work in Europe has looked at education, in part because ministries of education are quite open and generally interested in experimental research. And some of the work by researchers Michele Carlana, Eliana Lafrara, and Paolo Pinotti in Italy has really built successively on a number of different studies and different ways in which they've partnered with both the Ministry of Education and then Invalsi, which is the testing agency in Italy, and which is an important part of trying to understand how these interventions actually affect testing scores and sort of how we link up the data. 3 examples there. I won't go into them all, but I think they've looked at different ways in which prejudice within the classroom or bias among teachers, for example, can play a role in the scores that students get, and that even just providing simple information to them about what biases they may hold can actually change their grading practices. A second intervention that looked at pairing tutoring and career counseling for immigrant students. It was provided to both boys and girls, but actually it's only for boys for whom among high-achieving immigrant boys there was a real divergence between Italian-born students and people who were born outside Italy, where those who were born outside Italy were much less likely to select academic track secondary education. And they found that this relatively light intervention, again, actually narrowed that gap completely and shifted the aspirations of immigrant students. And then finally, a free online tutoring program
developed in the early weeks of COVID during the first lockdown in Italy that helped provide tutoring delivered by university students to disadvantaged students in schools and helped them improve their learning, but also their psychological well-being. And then just a similar maybe set of studies in Turkey, all of them by researcher Shula Allen, who works with a number of co-authors as well, that also focus in particular on some of the non-cognitive skills that lie behind education and can promote inclusion. And I'll just name one here for time, but she worked with a program in the southeast of Turkey that examines how to improve inclusion of Syrian refugee students who in Turkey attend school alongside their Turkish-born counterparts, and where there had been quite a bit of violence in schools, bullying, and also, of course, some problems with language acquisition because students needed to learn Turkish quickly. And what they found is that with a program that encouraged students to take a different perspective on life and understand how different people might actually tell a story about their lives or how things can look different according to different perspectives, that was delivered in schools during some extracurricular time, that it was incredibly powerful in shifting trust within the classroom, changing the friendship networks, particularly of those Syrian refugee students, so that they were more integrated with Turkish counterparts. That improved, in turn, their Turkish language skills and also promoted altruism within the network. And so over a series of different evaluations with the Ministry of Education in Turkey, I think we've built a bit of a research agenda there through Shula Allen's work that's now leading to the scaling up of some of these programs in Turkey. And as I should have mentioned on the last slide, that's happening in Italy as well and beyond. Just in terms of when I talk about generating knowledge and evidence for a public good, I wanted to mention the European Social Inclusion Initiative, which is currently the only funding pool that JPAL has in Europe, which is designed to actually provide funding for randomized evaluations that will help us learn about promoting social inclusion. It originally was focused on migrants and refugees in particular, and on education and labor market interventions. It's grown in breadth in recent years. Here are just a few of the different studies that are being run right now. But I think the idea is that the results of these studies, as well as those that are conducted here in Spain, will be brought into conversation with one another and teach us quite a bit about social inclusion, which is a priority across Europe. And finally, the other way that we try to gather some of this is to generate evidence for social policy across Europe by actually looking at different studies, including those that were conducted in different contexts, and trying to tease out some of those general lessons that I mentioned from the very beginning of the presentation. So you can see the address here at the bottom of the screen, or just Google evidence for social policy in Europe. The idea is to start providing the kind of level of insights that can start conversations about the programs that should be developed across Europe, and other types of evaluations that should be generated in the future to help us learn even more. I said I'd end just with a few thoughts on what I think Europe can learn from Spain over the next few years. Obviously, all of these pilots will contribute to the larger body of evidence around minimum income effects, but also how to potentially extend them through complementary interventions. And we'll have a really rich set of insights into what different kinds of programs across many different sectors and in many different settings can work or perhaps not work. In that way, I think it will expand the evidence base on interventions that promote social inclusion. And again, I hope it's something that we can promote learning outside of Spain as well. It's a great example, I think, of what I mentioned earlier of the need to institutionalize evidence generation and use. It's also an example of designing and running evaluations with different levels of government. That obviously brings some challenges, but at the same time, I think opportunities in terms of thinking about what you can actually do with the research afterwards. And I think this leads to maybe the last point, which is that it will help us learn quite a bit about establishing a pathway to scale across autonomous regions. So if autonomous regions hold the competence to actually develop some of these programs in the future, and we have one program, let's say, that shows very promising effects, how can we think about the resources that are needed to help other autonomous regions actually pick up that program, see if there's some ways in which it may need to be tailored or adapted for any institutional differences, but still scale it and sort of think about ways to promote that both at national level but across different regions. So I'll end there. Thank you very much. Thank you, Kilian. So, bueno, ahora vamos a las preguntas que podamos tener de los asistentes. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale, ¿hago alguna pregunta? En cualquier caso, Samuel, si tú quieres preguntar a los panelistas, por supuesto. Jordi Esteve, de Price,
pregunta. Dice, ¿cómo se prevé aprovechar los aprendizajes de estos proyectos pilotos? ¿En qué medida se van a escalar estos proyectos o se van a poner en funcionamiento los resultados que se obtengan? Casi nada. Bueno, yo creo que claro que se van a aprovechar. De hecho, la gobernanza que estamos estableciendo entre administraciones, porque no nos olvidemos de que el Ministerio de Inclusión tiene a los beneficiarios del ingreso mínimo vital, tiene la competencia de inclusión de marcar objetivos, pero el Ministerio de Inclusión no va a financiar el acompañamiento, una asesoría concreta en un curso, en una formación. Necesitamos trabajar con las administraciones, necesitamos trabajar con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con el tercer sector de acción social. Eso ya implica que al final lo que aprendamos aparentemente desde el lado de la Administración central se va a trasladar seguro a los que tradicionalmente han venido desarrollando la política social. Como además, si se ha visto en esta mesa, tenemos a todo un equipo científico apoyándonos, ese apoyo se va a trasladar seguro a aquellos que están trabajando con nosotros y no solamente a los que trabajan con nosotros en estos itinerarios en particular. Hay administraciones públicas que no tengo la menor duda de que acabarán incorporando los aprendizajes que saquemos de estos proyectos piloto en el diseño de sus políticas públicas. Precisamente me da pie a otra de las cuestiones que quería preguntar. Como estamos ya casi en familia, Mila, esta pregunta va para ti. Tú mejor que nadie sabes lo que está, bueno, el desarrollo, lo que está costando esta gobernanza con entidades regionales, comunidades autónomas, entidades locales, tercer sector. ¿Qué enseñanzas y si crees que va a quedar para una forma de entenderse entre los actores, entre los interlocutores que estamos teniendo en este momento a raíz del trabajo que estamos haciendo con los itinerarios? Bueno, yo creo que hay un elemento común a los que ya están y es que tienen claro que esto es un proyecto país, que no es un proyecto del Ministerio de Inclusión, que lo impulsa el Ministerio de Inclusión, pero que aquí estamos muchas administraciones y muchas entidades metidas. Y yo creo que el que ha entendido eso tiene claro que este proyecto saldrá adelante y será un éxito, no solamente porque encontremos varios findings para el primer trimestre del 24, que seguro que encontraremos alguno, sino porque estamos iniciando una manera distinta para hacer la política pública. Yo creo que parte del éxito de este proyecto será creernos todos que somos parte de él. No quiero dejar la baza de hablar de futuro y te pregunto, Mónica, y parto de las evidencias, y si no me corregís vosotros los académicos, también es una pregunta para Samuel. Es evidente que los académicos participan poco en el diseño de las políticas de evaluación. ¿Piensas que a partir de los itinerarios puede ser un antes y un después? ¿Habrá futuro? Muchas gracias por la pregunta, porque es algo que se me había olvidado mencionar. Cuando hablaba del valor añadido que yo creo que el CENFI aporta, el CENFI entendido como el equipo de investigadores, que ya habéis visto que va mucho más allá del CENFI, pero el equipo de investigadores, el valor añadido que aporta a los itinerarios de inclusión, estas lecciones de independencia, rigor, capital humano, pues también aplican a la evaluación de políticas públicas más en general, ¿no? Y ahora que se está gestando la futura ley de evaluación de políticas públicas, contar con los investigadores o ver cómo podemos aprovechar esos recursos que ya tenemos en nuestras universidades y estamos infrautilizados, poder ver cómo podemos explotar sinergias y poner nuestro capital humano a hacer una transferencia al país, pues es de primer orden, ¿no? O sea, yo también conozco un poco la Agencia Estatal de Investigación y investigaciones en las ciencias naturales, por ejemplo, y algo que se está promoviendo mucho es la transferencia de la ciencia a la economía, en base a patentes, en base a montar empresas y demás. Pues en ciencias sociales esta es nuestra transferencia, es poder ayudar a que se diseñen y se evalúen las políticas públicas y aquí estamos para eso, pero lo que falta, lo que llamamos simplemente el problema del last mile, ¿no? Del último kilómetro,
es hacer justamente lo que estamos haciendo, encontrar maneras de comunicarnos, de trabajar codo con codo, de ver, de entendernos, porque al final venimos, es verdad, que de mundos diferentes, y es lo que yo creo que también puede marcar esto un antes y un después, ¿no? El establecer estas vías de comunicación, de cooperación para explotar las sinergias y para mí, a título personal, lo que más me parece más enriquecedor es también aprender del otro lado, ¿no? Ver cómo pues las personas que están más al día a día, tanto las contrapartes como el Ministerio, como ven la realidad diferente, tienen otras restricciones, otra visión, y entenderlos y aprender de eso, ¿no? Y espero que ellos también entiendan a lo mejor un poco de nuestras locuras y insistencias y pesadeces, también tienen alguna razón de ser por estos temas de fomentar el rigor y la excelencia a nivel científica desde un punto de vista internacional. Si puedo añadir algo muy breve, me gustaría usar un símil. Yo creo que últimamente sí que se está empezando a incorporar a académicos en consejos asesores de órganos de la administración, pero esto va más allá y en general, por mi experiencia, salvo casos muy contados, las personas con cargos de responsabilidad de políticas de la administración han sido muy reacias a que se hicieran evaluaciones científicas de las políticas que llevaban a cabo. Puede haber muchas razones, pero una que yo creo que es importante es que no me puedo arriesgar a que salga mal, que es una concepción muy estrecha de qué es salir mal, porque si el resultado es que la política no funciona, eso es un éxito, es decir, esto que estamos haciendo no está bien, vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, entonces, el símil que quería traer a colación es el de los pingüinos, que se ha utilizado en economía para la inversión. Están aquí al borde del hielo, nosotros seríamos los pingüinos, ¿no? Estamos allí mirando y ninguno sabemos si tirarnos al agua para hacer una migración, porque no sabemos si vamos a ahogarnos o no. Y entonces de repente hay un pingüino que se tira. Sé que a José Luis no le gustará que escriba que él es el pingüino primero que se ha tirado, y Mila, la pingüina, pero ha sido así. Ellos han tenido el valor de tirarse al agua y mi esperanza es que de verdad esto sea un antes y un después. Vamos a aprender sobre los proyectos, vamos a aprender sobre cooperación entre académicos, la administración y ONGs, con perspectivas a veces muy diferentes. Vamos a ver resultados, va a haber proyectos que van a ser casos de éxito. A lo mejor luego hay otros pingüinos que a la vista de esto se animan y se tiran todos al agua. Ese es el escenario optimista que me parece bueno para acabar la jornada de hoy. Precisamente, rescatando lo que dice Samuel, cuando vamos a imaginarnos que ya están los itinerarios desarrollados, unos van a salir bien, otros no van a salir tan bien. Kilian, por la experiencia que tienes de haber hecho ya este tipo de proyectos en otros países, ¿cómo se comunican los malos resultados? En general, ¿cómo se comunican los resultados que se obtengan de los trabajos que se están haciendo, pero sobre todo aquellos casos de no éxito? ¿Cómo se comunican? I think I heard the whole question. In terms of thinking about sort of bad results or when something isn't to work, what do we do about it? I think probably the first thing to keep in mind is that no RCT or no RCT that's well designed tells us just 1 or 0, did your program work, yes or no. So the risk isn't that one day you wake up and the RCT says 0, program didn't work, we know nothing more. There's a lot more baked into a good evaluation that tells us about why it may not have worked, that helps us think about heterogeneous effects that may have occurred, where we sort of see a different effect on different populations. And I think that gives us a lot more to study from the beginning in terms of understanding both maybe some of the mechanisms behind why it didn't work. So it's a good learning rather than just saying no or yes. But also helping think about sort of were there people for whom it was more useful or people for whom it was less useful. We heard a bit about this in some of the earlier panels in thinking about
are there interventions that work well for the most vulnerable or may not work well for the most vulnerable? I think that's a more typical learning that we get, is sort of it worked for some and not for others, and thinking then about how you need to maybe redesign or retarget the intervention based on the results. So I think the first thing is that it's not just, no, it didn't work. I think in terms of when we do find that something wasn't successful, I was talking about this at lunch with a few different people. Partly we try, I think, as a network and as academics, the goal from the beginning is to say that's also not the end of the conversation, that there's a commitment to understanding as much as we can, learning as much as we can from the evaluation, and then thinking about what are the different strategies that are then available to deliver better. I don't know how to continue the penguin metaphor because I'm not sure it worked it completely in English. I don't know that I caught all of it. But I think actually thinking about how do we go forward, what are are there parts of the intervention that are worth continuing or that are worth continuing for part of the population? And are there other ways in which this can be strengthened and that we can learn more? I think that's generally how we move forward. Thank you very much. Creo que a partir de ahora va a haber muchos pingüinos entrenando en la banda, porque las dos preguntas, que además las voy a hacer juntas para que las podáis responder, tienen que ver precisamente con ese por qué no extendemos, ¿no? Ana Tarreach, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, dice que cree que la experiencia del Ministerio de Inclusión se podrá extender pronto a otros ministerios. En la misma línea, pero no en el mismo campo, Roberto Borda de la Parra, de la Asociación Apoyo, dice: ¿cuándo está previsto universalizar las conclusiones de estas investigaciones al global de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital? Bueno, con respecto a si ya hay más ministerios, ya hay algunos que están incorporando la metodología de la aleatorización para el desarrollo de algunos de sus proyectos para acompañar a personas vulnerables. Algún ministerio ya está poniéndose en marcha en este sentido, pero no tengo la menor duda de que habrá más y no solo ministerios dentro del Gobierno, habrá otras administraciones que también lo hagan. Y con respecto a la publicidad de los pilotos, por supuesto que se dará. Primero hay una manera institucional de dar difusión a estos proyectos, que es a través de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, donde están representadas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos, y es ahí el foro donde desde el punto de vista de la cooperación institucional se podrá poner en marcha. Después tenemos también el comité asesor, donde vamos a poder compartir con otros académicos, no solamente los que están en el diseño de los itinerarios, cómo van estos proyectos, y por supuesto que vamos a poder compartir con los que hacen la política pública con nosotros y con los beneficiarios estos proyectos. De hecho, ahora mismo, porque bueno, lo hemos visto en las presentaciones anteriores, hemos pasado por la fase de captación, no hay muchos proyectos que ya estén en el terreno, pero por supuesto que iremos para ver con ellos in situ cuáles son las actuaciones que están haciendo. Es más, hay ya, como le decimos a algunas contrapartes, algunos partners, prefiero llamarles, que están trabajando con nosotros, que ya nos han invitado a trabajar en sesiones con los equipos de trabajo que ellos estaban desplegando en todo el territorio para trasladar esta filosofía de la aleatorización y para que todos los equipos con los que trabajan estén en marcha para poder llevar a cabo toda la implementación lo antes posible. Por lo tanto, la respuesta es sí, claro que se dará difusión de todo esto y luego, por supuesto, podremos tener actos como el que estamos teniendo hoy, para que se pueda hacer aún más difusión de estos proyectos y de este laboratorio de política social. Pues muchas gracias. Por aquí ya no hay preguntas. Samuel, si quieres hacer alguna. No, yo creo, además no estamos muy bien de tiempo, así que agradecer a los tres ponentes sus magníficas presentaciones y el turno de respuestas, preguntas y respuestas. Así que muchas gracias. Ahora, mientras que los panelistas se quitan los micrófonos, Mila va hacia el atril o se quede ahí como ella quiera, porque va a hacer conclusiones de la jornada.
Bueno, es complicado resumir esta jornada. Yo diría que ha sido una jornada muy completa. La verdad es que hemos tenido la suerte de, para hablar de pobreza y distribución de la renta, contar con las más altas autoridades de lo que era este tema. Hemos tenido al presidente del Gobierno, que ha sido el encargado de impulsar todas las políticas del escudo social y, en particular, las políticas de inclusión, y hemos tenido al profesor Banerjee, Premio Nobel de Economía, precisamente experto en temas de la pobreza, la desigualdad y en la experimentación en el ámbito de las políticas sociales. Luego hemos empezado muy fuerte, teniendo a las máximas autoridades hablando del tema que nos preocupaba. Después hemos tenido una charla magistral interesantísima del Premio Nobel, donde hemos podido descubrir varios aprendizajes que seguro que vamos a ser capaces de incorporar nosotros mismos en el desarrollo de este laboratorio de política social. Y luego hemos tenido, es verdad que ha sido esta última presentación la que ha dado el marco global con el laboratorio de política social, con los 34 proyectos y con todo el apoyo científico de CENFI y EIPAL, pero hemos tenido la suerte de contar con sesiones específicas de los proyectos que tenemos en marcha, desde la parte del non-take-up interesantísima por todo lo que ha supuesto en el diseño ex ante de las estimaciones de cobertura del ingreso mínimo vital y cómo hemos ido haciendo análisis de los beneficiarios que potencialmente veíamos en nuestras fuentes de información, ciñéndonos al registro administrativo, y la necesidad de saber que tenemos que ampliar ese marco a través de ONGs, de entidades del tercer sector, donde ha aparecido el proyecto de APN, muy interesante también, que nos va a ayudar a poder terminar de perfilar dónde están aquellos que potencialmente pueden necesitar esta prestación y todavía no han venido a nosotros a pedirla. Y después hemos tenido 2 sesiones muy concretas de temas muy interesantes. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con infancia, que para nosotros es muy relevante desde el inicio del diseño del ingreso mínimo vital, donde los niños han sido clave para nosotros en el diseño y en el posterior impulso de un complemento de ayuda para la infancia. Y, por supuesto, la digitalización. Luego, no puedo más que decir que ha sido una jornada muy completa. Sí que es cierto que me querría quedar con varios apuntes que han trasladado el presidente de Gobierno y el Premio Nobel, y son los siguientes. Pedro Sánchez destaca la labor del Gobierno para responder a la pandemia y la crisis derivada de la guerra de Ucrania con políticas sociales innovadoras como el ingreso mínimo vital, que se articulan con otras para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los jóvenes, los niños y las familias monoparentales. El profesor Banerjee nos ha dicho en este diálogo que estas políticas son muy necesarias y en su diseño deben ser guiadas por las evidencias científicas. Y algo que ha dicho que me parece muy interesante, que es la apertura de mente y no prejuzgar nada con a prioris que no han sido contrastados con evidencia empírica. Banerjee y Sánchez coinciden en la lucha contra la pobreza, en la aplicación de la innovación social y en el valor de la solidaridad y la justicia social como palancas básicas para activar la inclusión de las personas. La innovación de las políticas públicas, como el ingreso mínimo vital, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y me gustaría también destacar algunos apuntes del profesor Banerjee, destacando la importancia del contexto social y la evidencia científica a través de los experimentos aleatorios, la metodología Rcts, que permite saber qué es lo que funciona en los experimentos y qué no. Nos dice también que observemos las necesidades y los comportamientos de las personas más pobres, que los escuchemos. Nos dice que reforcemos aspectos fundamentales como son los aspectos psicológicos y la salud mental. Y una cosa que ha dicho que me parece especialmente relevante en cuanto a la condicionalidad de las prestaciones. La solidaridad y la generosidad no vuelve a la gente vaga, sino que impulsa al empleo. Quiero terminar dando las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que hoy estemos aquí en esta jornada. Quiero darle las gracias al equipo del Ministerio de Inclusión, por supuesto a la Secretaría General de Inclusión y también al Gabinete del Ministro,
que llevan unos días de trabajo intenso para asegurarnos hoy a todos los que estamos aquí que esto funcione. Quiero agradecer al equipo de CENFI y a JPAL que nos hayan dado todo el apoyo científico para esta jornada y quería trasladaros la emoción que significa la política de inclusión como política en sí misma, como el reto que tenemos como país y además el hecho de que lo hagamos desde la evidencia empírica y queriendo apoyarnos en el análisis de datos. Y sin más, solo puedo daros las gracias por haber venido a esta jornada y deciros que espero que lo hayáis disfrutado y que volvamos a vernos muy pronto. Muchas gracias. Y ahora esto sí que es, perdón, secretaria general, esto sí que es un experimento. Entra vídeo. Estábamos hechos de pequeños pedazos del otro. Iba a ser imposible salir. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Es una cosa inédita que queríamos regalaros por haber estado hasta el final de las jornadas. Veo mucha gente y eso nos agrada a todos. Así que gracias colectivas. Como sabéis, el ingreso mínimo vital cumple ahora 2 años desde su aprobación y le queda mucha vida. Así que con estas piezas que estamos preparando y que empezaremos a lanzar ahora, pero que será de forma más intensa en otoño, pues vamos a dar a conocer esto que decía, bueno, conocer los que ya conocen, pero a difundir un poquito más el ingreso mínimo y sobre todo cuáles son las políticas que van acompañando a esa prestación. Muchas gracias a todos y todas.